General Caballero y Trinidense de Diego Orlando y Razabal, una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos de la marca número 1 de Alemania. Le venía escuchando a Marlene y lo escuchaba así, es que este es el año en donde se define o no. Qué complicado, General Caballero. Mucho ha zafado, mucho también ha nadado para estar todavía acá en la máxima categoría de nuestro fútbol desde que ascendió. Pero ahora viene realmente con la soga al cuello, viene muy complicado en ese sentido. General Caballero necesita los 3 puntos. Es cierto, hay todavía un torneo apertura por delante, hay un campeonato clausura por delante, pero estos puntos son indefectiblemente necesarios. Sumar y esperar que se den los otros resultados, porque ya no depende de General Caballero. Entonces, General Caballero, lo que le ha costado este año por sobre todas las cosas es que sea una fortaleza este escenario deportivo de Mallorquín. Y tengo que sacarme el sombrero, quizás son 200, 300 personas las que están en Mallorquín, pero se van a verle a su equipo. Se van a verle justamente ante un equipo que no es de alta convocatoria como Trinidense. Y eso también tienen que tener en cuenta estos jugadores que van y se presentan ante este público, de que vienen y reciben el aliento de esta gente. Así que me parece, si yo soy el jugador de General Caballero, si yo soy el técnico, la utilería, todo lo que viene a hacer la dirigencia, bueno, señores, entremos y juguemos por ellos, por esas personas que todavía siguen confiando en nosotros, por esas personas que vienen y marcan presencia en este escenario deportivo. Y hoy enfrente tiene un equipo que no juega mal. Ojo, este conjunto de Trinidense está empezando a tejer buenos resultados, tanto así que de ganar el día de hoy, Trinidense va a quedar como quinto en la tabla y se va a poner a 3 puntos de Cerro Porteño. Un Trinidense que empezó mal, pero que se fue nuevamente acomodando en la medida que fueron pasando las fechas en este torneo de apertura, y eso a Trinidense les vale, estar empezando a pelear copas internacionales. No solamente olvidarse de esa cuestión del promedio, sino que ir acomodándose, volver a estar en Copa Sudamericana, ¿por qué no? Si te quedas justamente como escolta Cerro Porteño a 3 puntos en un cuarto lugar, por acumulativo te pueden dar la oportunidad de entrar en Copa Libertadores de América. Por eso les digo, este Trinidense no es poca cosa, puede ser complicado. Veremos realmente qué nos regalan en la tarde-noche de hoy. Realmente un conjunto de General Caballero que donde aparece Tales Watoski en el arco, sí, desde que entró no salió más Tales Watoski en ese sentido. Un sector defensivo con Cabrera, Fernández, González y Molinas. Un mediocampo con Vega, además de Jiménez, Arce, Franco y Báez. Adelante la presencia como punta de lanza de Clementino González. Un 4-1-4-1 me da la sensación del conjunto local. Por su parte, el conjunto de Trinidense, un muy buen golero como Víctor Zamudio. Está Cañete, está Vera, Da Silveira y Mendoza. Da Silveira que tiene gente que escucha 970. Un saludo grande ya para la gente que está escuchando de Uruguay. Me recuerdo justamente, creo que era el padre que se ponía en contacto la vez pasada por Da Silveira, que ha tenido una muy buena presentación la fecha pasada. Con Román, con Viera, con De la Cruz, otro referente importante, con Romero, con Martínez y uno que tiene muy buen pie, Néstor Abraham Camacho. Es promesa de un partido realmente que puede tener sus luces, que puede tener sus momentos de encanto. Ojalá no sea momentos chatos tampoco, ojalá no aparezca eso en el trámite del compromiso. Que los dos se encaren por esa necesidad de sumar de a 3, esa necesidad que tiene el conjunto de General Caballero de sacarse un poco la soga que lo viene rodeando por el cuello en ese compromiso de salvar la categoría. Y Trinidense con el ojo puesto, primeramente en el acumulativo. Segundo, terminar de la mejor manera posible una apertura que fue complicado al inicio. Y por qué no, estar ahí en zona de acumulativo a Copa Internacional. Lindo partido para cerrar esta fecha, un lunes por la tarde-noche. Ustedes van a quedar para lo que va a ser el relato de General Caballero ante el conjunto del Sportivo Trinidense de Eduardo Rojas. Ha sido el comentario de Diego Orlando y Razabal. Tocará la pelota Néstor Abraham Camacho, el goleador histórico del fútbol paraguayo que juega hoy día en Trinidense. Va a mover la pelota en cualquier momento el jugador del Sportivo Trinidense, mirando el árbitro principal Derlis López, a sus colaboradores, mirando de esta forma entonces allí, ultimando detalles, segundos nada más para poder arrancar este partido, Sixto Heriberto. Con Apostala recibí 10.000 guaraníes gratis para apostar. Registrate en www.apostala.cl.
Apostar a la casa número 1 de apuestas en Paraguay. Tiene la pelota aquí el jugador Néstor Abraham Camacho para poder mover esa pelota cuando el árbitro dice que comience nomás y movió la pelota el conjunto de Trinidense. Versus de Universo 970 ya presenta el relato de Eduardo Rojas. Ya se hace teleférico en la zona defensiva. El jugador de General Caballero levanta el centro en el medio sector. Aparece De la Cruz devolviendo con golpe de cabeza, buscándole en este caso a Romero. Esta pelota se pierde hasta la línea de fondo, protegiendo la pelota justamente Ebre Fernández. La salida será para la representación local. Se apresta allí en el fondo Bastoski para poder sacar y dar el zapatazo y, por supuesto, darle circulación al partido de este encuentro. Fecha 17 del campeonato del fútbol paraguayo. Uno tiene en el campeonato 20 puntos, que es Trinidense, y el otro General Caballero tiene 17. Tiene la pelota sobre mitad de campo. Vega, sale la representación local por derecha. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años, haciendo que tu camino sea más fácil, Eduardo. Centro arriba, cuando viene otra vez esa pelota por el sector derecho, se va a desviar, por eso tenemos el lateral y va a corresponder al conjunto de General Caballero, que está pisando terreno de Trinidense por derecha. Tiene el balón Richard Cabrera, el saque manual será para el equipo local. Quiere presionar ahora en el inicio, en el arranque de este primer tiempo. Está esperando Clementino González, muy solo, por cierto, en el fondo aparece bien, otra vez recuperando la pelota para Trinidense. De la Cruz, que revienta el balón por derecha. Liqui Moly es la marca oficial de Moto2, Moto3. Nuestros lubricantes diseñados para las pistas más exigentes te garantizan el máximo rendimiento y cuidado para tu moto. Arce estaba recuperando Cañete, viene en el cruce, recupera Teodoro, viene tratando de hacer la pared ahí arriba junto con es que no puede alcanzar esa pelota. Insiste General Caballero, deficiente justamente en el pase cuando está recuperando el conjunto de Trinidense. Largo el envío para Néstor Camacho, a ver si alcanza. Viene en el cruce, Cabrera pone el cuerpo. Outside. Banderina arriba, dice el árbitro, será tiro libre defensivo para General Caballero. 2.760 millones es el pozo estimado en Lotería Pega Loto. Jugar más fácil en lotoqr.pegaloto.com.py. Elegí solo 6 números y listo. También podés jugar con tu dinero en locales de pago, Precha Aquí Pago, Big e imponer cobranza de todo el país. Lotería Pega Loto, elegí cambiar tu suerte. Parece. Y hay cierto atisbo de buen fútbol, digamos, en lo que vamos a estar viendo en este compromiso, Diego Orlando. Bueno, por ahora el que quiere tener la pelota es General Caballero, el que apuesta salidas largas es Trinidense, pero cierto, 2 minutos de partido. Osmar está teniendo la pelota, se mete dentro, cerquita nada más de la media luna, alta, dice el árbitro. Peligrosamente Osmar Jiménez, lo bajaron y viene la tarjeta amarilla, Diego Orlando. Correcto, el árbitro, sí, reclamaba justamente eso. Una situación que va a tener el conjunto de General Caballero. A ver, 2 metros, quizás por delante de la línea del área grande, una pelota profunda por el costado derecho, donde se acomoda justamente Jiménez, encara en diagonal y después lo termina tocando fuertemente a la altura del tobillo en esa acción de Da Silveira. Sí, puntea la pelota y le agarra el tobillo, correctamente amonestado. No hay absolutamente nada que discutir. Precioso tiro libre tiene General Caballero como para marcar tempraneramente el gol. Costado derecho del ataque para buscar el ángulo superior izquierdo. En el tiro libre va a ser para el equipo de General Caballero. Tarjeta amarilla para Agustín Da Silveira, el uruguayo. Tiro libre para General Caballero. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Está Jorge González ahí cerquita, también Teodoro Arce. ¿Será que viene el primero de la noche? Nutrida barrera de Trinidense. Agazapado el portero Samudio para poder saltar y desviar el trayecto de ese balón, si es que lo puede el portero de Triqui. Se vendrá el tiro libre, aquí está Teodoro Arce, creo le pega de derecha, indica el árbitro, colocó nomás el remeta, pega en el hombre, sí señor, en la cabeza del jugador número 15, pelota que se desvía en Cañete, pelota al córner, dice el árbitro, tiro de esquina para General Caballero. Tenés colección ilimitada, todo contigo, todo ilimitado. Ruger el Chaco para todas las naciones. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos a Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Viene Arce con el tiro libre de esquina que va a corresponder al equipo de Juan León Mallorquín, que presiona ahora, señoras y señores. Va a venir esa pelota dentro del área grande. Va a venir el córner que corresponde al equipo rojo. Centro, primer palo. En el fondo saca rápidamente Vera para el conjunto de Trinidense. Ya recupera tras el rebote otra vez en General Caballero. Devolviendo en la zona defensiva aquí Jiménez para Cabrera, que trata de recuperar el balón. Envía la pelota afuera. Aquí el jugador Román, por eso será otro lado
Lateral para General Caballero. Disfruta la Lactolanda, disfruta la leche más consumida del país. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Gabriela está teniendo el balón. Ya viene colocando la pelota en la zona defensiva para González para poder salir en el fondo. Aquí está de zurda, coloca el centro haciendo bien el cambio de frente. La recepción bien de Osmar Jiménez. Está tocando la pelota por el medio, se trae atención para Franco. Va a colocar desde el centro arriba dentro del área grande. Saca la pelota da Silveira. Otra vez insistiendo el conjunto de Trinidense en la salida. El que presiona ahora, sí señores, el conjunto rojo. Marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa, y el marcador punto Parma indica. El fútbol se siente. 0-0 está el partido, señoras y señores. Decíamos que General Caballero quiere tomar la iniciativa, Diego Orlando Irrazábal. Y se mantiene en esa tesitura, es cierto, mientras vemos de fondo se está arreglando todavía el arco defendido por Víctor Zamudio. Sí, se mantiene en esa tesitura tratando de tener la pelota. Le falta claridad cuando tiene que profundizar dentro del área, pero al menos lo mantiene a rayas en estos casi 6 minutos a Trinidense, que casi no ha pasado al medio campo. Va Martínez recuperando la pelota por el sector derecho, tocando bien, atención para Román, abre juego por derecha para Cañete, levanta el centro, pega el hombre, será córner, dice el árbitro, tenemos tiro de esquina, opinaba Diego Orlando Luna, presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos. Y en el córner será para el equipo de Trinidense. Beba y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Beba y Flores, seguiros en Instagram como Beba y Flores. Viene de la Cruz, se presta para poder colocar el córner que va a corresponder al conjunto de Trinidense. El Triqui va con todo, el Triqui responde, el Triqui quiere el primero de la noche. Aquí a través de Universo 970, fecha 17 del campeonato del fútbol paraguayo. De la Cruz, el centro en el primero, sale bien Clementino González a despejar el balón por un costado, será lateral para el Triqui por derecha. Pasa por los locales de Mecal Muebles, encontrás excelentes ofertas y una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. 0-0 está el partido, será lateral hacia el sector derecho, pisando de a poquito terreno a adversario. Ahora le toca el avance al conjunto del Triqui, siempre por derecha. Ya la tiene Axel Cañete, está levantando esa pelota, va a colocar por arriba nada más allí donde está González, a ver a quién le tira. Aparece bien en el fondo justamente González con golpe de cabeza, rechazando esa pelota de vuelta en dos instancias para poder alejar un poquito más, y en el fondo viene tratando de bajar el balón Viera, entregó mal esa pelota, mala recepción de Viera, pelota por un costado, será lateral defensivo para General Caballero. Con Apostala recibí 10.000 guaraníes gratis para apostar. Registrate en www.apostar.l. Apostala, la casa de apuesta número 1 en Paraguay. Recordamos que el 2 de mayo había empatado 1-1 ante Sportivo Uruqueño, que Recoleta cayó 3-0 ante Guaraní, que Cerro Porteño cayó de local ante Olimpia por 2-1. Nacional cayó 1-0 ante Ameliano, también problemas en Nacional. Libertad empató 0-0 con Tembetaría, en este momento 0-0 entre General Caballero y Trinidense. Centro arriba, atención, carga el Triqui, el arquero, sensacional Bastoski, puso el cuerpo allí, llegaba por el costado izquierdo, tratando de rematar Martínez, era el primero para Triqui, Diego Orlando. Y se animó Trinidense y ya generó una buena y profunda sensación de gol en una acción por el costado derecho que termina metiendo el centro Román, le queda sobre el segundo palo, se acomoda muy bien, la baja de pecho y termina ensayando un remate con el pie derecho para que Watoski se luzca. Apareció Martínez y también Watoski para salvar el arco de General Caballero. Y en el centro, después de esta acción, sí señor, con el pecho desvió el portero del conjunto de General Caballero. Cuando insiste otra vez Trinidense por derecha, Román trata de bajar el balón por derecha, siempre tratando de presionar el conjunto de Trinidense. Busca la pelota de la Cruz, pone el cuerpo el defensor, recuperando la pelota Jorge González en la zona defensiva para el equipo rojo de Juan Guillermo Mallorquín, que sale en el fondo. Informa Banco Pasa cuando quieras, estamos, Marle. Segundo tiempo en marcha en Villa Lisa. Está ganando Resistencia de visitante 1-0 a Sol de América. El único gol lo hizo Rodrigo Vera a los 37 minutos del primer tiempo. Presiona Néstor Camacho, se gana un córner, tiro de esquina, será para Trinidense. Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Se vendrá esa pelota dentro del área grande, se anima ahora Trinidense, Diego Orlando. Sí señor, se anima Trinidense, ya generó la primera sensación de peligro sobre el arco de Tales Watoski y lo está exigiendo en estos momentos a General Caballero. Ganó en confianza el Triqui. Se vendrá nomás esa pelota arriba dentro del área grande, se forman las parejas como siempre para poder tomarse en la marca, para poder despejar esta pelota. Primer palo arriba en el fondo, puñando bien Watoski para el conjunto de General Caballero. Sale tras el rebote, recupera de vuelta allí en el medio sector, atención, Vera abre juego por derecha, cuidado con Romero, ¡qué golazo, qué golazo! ¡Gol!
de Trinidense, pero qué bombazo, golazo. Aparece Juan Manuel Romero para poder dejar su sello de gran goleador en este campeonato y en el conjunto de Trinidense, que decíamos que estaba presionando, que estaba atacando, y aparece con este misil para poder acallar Juan León Mallorquín. Triqui. Trinidense gana por 1-0, pero qué hermoso gol, qué precioso gol. El balonazo en el medio, casi un poquito más adelante del punto penal, hacia el ángulo superior, lado izquierdo del portero Bastowski. 1 para el equipo de Trinidense, 0 para General Caballero. Diego. Qué golazo, señoras y señores, realmente. Qué gran definición en una fecha con lindos goles. En ese sentido, Trinidense no podía quedarse atrás. Trinidense termina enganchando una situación de ataque por el costado derecho. Tras un centro, un rechazo a medias, le queda la pelota a Da Silveira. Da Silveira que levanta la cabeza y el centro no lo mete por arriba. Costado derecho al borde del área. Mete un centro por bajo que encuentra bien posicionado a Manu Romero. ¿Qué hace Manu Romero para darle mayor espectacularidad a su gol? Remata de primera al ángulo superior izquierdo para que no llegue Watowski, para que pase a ganar Trinidense. Qué fuerte golpea el Triqui. 1-0 Trinidense ante General Caballero. El delantero de 24 años anota su 12º gol en Copa de Primera. Es el 10º tanto con la camiseta de Sportivo Trinidense, 6º en el Apertura 2025. El gol se produjo A los 9, primera etapa. Qué golazo, qué bombazo. Juan Manu Romero, el autor del gol para el conjunto de Trinidense. Sí, señor, hermoso gol. Realmente podemos poner entre los top 10 durante el año a Juan Romero, Diego Orlando. Y vos sabés que hay lindos goles, sí, hay que ver, hay que recordar un poco una serie de goles realmente lo que se dio en la apertura, pero en esta fecha es uno de los más lindos, eso es categórico. Sí, señor, el mejor. Sí, le de Mansur, Sí. coste que no le hicieron caso a Gonzalo Falcón, porque Gonzalo pidió mayor cantidad de gente en la barrera. Pues se quedaron dos y Ese que le dijo, 3-3 le dice. y sí, se quedaron dos y clavó un golazo a Agustín Mansur. Conste que te avisé, le dice después. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos la salida, será para el equipo de Triqui. ¿Qué partido estamos teniendo? Decíamos, avisaba General Caballero, pero después te decía, Diego, que vamos a ver un partido agradable, te decía, ¿eh? Se presagiaba este momento, digamos. Y Trinidense empezó a atacar y ganó confianza y se fue. Evidentemente no está garantizando defensivamente hablando General Caballero. Se dio cuenta de eso Trinidense, empezó a presionar, ganaba corners consecutivos hasta que llegó este gol, que es la ventaja. Ojalá no se quede Trinidense con este gol y busque más. Romero comete falta cuando está teniendo de vuelta el conjunto rojo. La pelota sobre mitad de terreno. Vega trata de organizar el fútbol tocando por el costado izquierdo para Jorge González. Atención, quiere salir el conjunto de General Caballero que está perdiendo por 1-0. Franco de vuelta, la devolución para Jorge González. Transita en su terreno siempre General Caballero. Levanta el centro para Clementino. No puede alcanzar en el fondo. Viene en la salida ahí con golpe de cabeza Juan Vera. Distribuyendo juego. Atención en la punta derecha. Viene cargando Román. Atención, cuidado con este que quiere el segundo tanto del equipo de Triqui. En el fondo bien parándose Fernández, recuperando la pelota para el equipo de Juan León Mallorquín. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años creciendo a tu lado. 40 años haciendo que tu camino sea más fácil. Esa pelota corresponde al equipo rojo. Ahora presiona, empuja. Por eso tenemos un lateral en zona ofensiva para el equipo de Juan León Mallorquín. Viene en la marca, recuperando Da Silveira, levantando la pelota por arriba otra vez. A ver qué hace con este balón. Aquí el defensor Sergio Mendoza protege el balón, deja pasar el balón. Será para Trinidense en su terreno por izquierda. Buscas un vehículo seguro, espacioso y potente. La Dongfeng GS Challenger 2025. Adquirido hoy mismo con Rodalia Paraguay. Arriba la pelota va a buscar Juan Romero, el autor del único tanto hasta el momento. Recupera Martínez, atención para el equipo rojo, llevándose esa pelota por el sector derecho. Se arroja al piso aquí Mendoza cuando sigue luchando, tratando de recuperar esta pelota. Cristian Báez abre juego por el costado izquierdo. General Caballero espera a Arce, pero prefiere tocar hacia el sector derecho nuevamente para Jiménez. Esa pelota viene tocando de izquierda a derecha, tratando de buscar la sorpresa el conjunto de General Caballero, pero no puede de momento, Diego. Y no, se está cerrando muy bien Trinidense, le está costando.
Y acá un centro de Cabrera absolutamente a la nada. No había nadie como referencia en el área de General Caballero y no hace otra cosa que simplificar el trabajo de Víctor Zamudio, que sale a embolsar el balón y se queda con él. Se venía esa pelota por arriba. Víctor Zamudio recupera para el Triqui. Opinaba Diego Orlando en una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos. centro que viene, atención, allí donde estaba Romero logró peinar buscando a Néstor Camacho, pero se anticipa bien y está recuperando desde el fondo Jorge González, transitando ya ahora en terrenos rivales esa pelota. Carga ahora General Caballero, largo el envío, no puede alcanzar esta pelota. Va a parar en las manos del portero Víctor Zamudio. Sale Triqui en el fondo. Olvídate de los problemas de tu auto, Liquimoli, cuida tu motor, máxima protección, máximo rendimiento. Seguido en las redes de @Liquimoli_PY. 1-0 el partido favorable para Trinidense, gana por 1-0 Sixto. 2.760 millones es el pozo estimado. Lotería Pegaloto. Jugá más fácil en lotoqr.pegaloto.com.py. Elegí solo 6 números. Tu nuevo método de pago y listo. Recibir el tiquete por SMS. Lotería Pegaloto. Elegí cambiar tu suerte. Centro que venía en el fondo, rechaza bien Jorge González por el equipo de Trinidense cuando está recuperando Camacho por el costado izquierdo, va a colocar el centro, se perfila, atención, Sergio Mendoza para poder alcanzar el balón, no, allí venía la marcación de Fernández, él logró pasar esta pelota hasta línea de fondo, será tiro de meta para General Caballero y marcamos el tiempo de juego. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y el tiempo de juego 15:25 de esta primera etapa y el marcador punto farma. Ahora El fútbol se siente 1-0 gana con un golazo de Manu Romero. Sí, señor, el conjunto de Trinidense. Aquí trata de salir el conjunto rojo tocando por izquierda en terreno de Trinidense. La salida será a través de Gabriel Molinas. Otra vez la devolución sobre mitad de campo para Vera. Trata de organizar su fútbol, trata de organizar su salida General Caballero. Largo el envío de González. Recuperando la pelota en la zona defensiva Mendoza para el conjunto de Triqui. Toca ahora otra vez para De la Cruz en el medio sector, traspasando la línea que divide el campo de juego hacia el sector derecho. El pase ese para Cañete, va a ensayar el centro dentro del área grande, a ver quién espera al ras del piso, el pase en el fondo, bien Fernández, otra vez cayéndose un poquito en las imprecisiones en la zona de avance trinidense, Diego. Sí, tratando de hacerlo bien, Cañete no buscó el centro, buscó un pase por bajo, por eso se equivocó en ese intento de encontrar conexión dentro del área. Sale bien Trinidense, encuentra espacio, él agarra básicamente el retroceso a la última línea de General Caballero y hace que no tenga buen pie para frenar los embates del Triqui. Hay salida, corresponde al equipo de Juan León Mallorquín. El Sol es Seguros. Solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Informa Banco Basa. Cuando quieras estamos, Marley. Champions League, partido de semifinales, vuelta mañana a las 16 horas de Paraguay en Milán. Inter recibirá a Barcelona 3-3. Había terminado el partido de ida. Y el día miércoles, PSG ante el Arsenal a las 16 horas también en París será este partido. Recordemos que el conjunto parisino ganó en Inglaterra 1-0 el partido de ida. Me gusta el morocho que juega en Barcelona, a ver cómo se llama, Yamal. Sí. Lamine Yamal. Y en River está jugando. Está platinado ahora. Mastantuono. Qué jugadorazo. 17 zurdo. años los dos. Los dos tienen realmente estimables condiciones. Creo que vamos a tener ya ahí más o menos, digo yo, que se van a aproximar, digamos, para poder hacer ese recambio de los ídolos. Porque siempre el fútbol necesita de ídolos, Diego Orlando, ¿eh? Bueno, a mí Lamine no le ves tanto así. A mí Lamine sí me gusta. ¿No te convence tanto? Y todavía son jóvenes. Claro, no, pero tiene 17 años. Y Mastantuono me parece un sube y baja todavía. Sí, pero todavía no se está firmando. Pasa que el argentino pues le ensalza enormemente, como si fuese el mejor Maradona que están sacando en ese momento. Pero ayer jugó bien, Diego. Y bueno, son puntos de vista. Yo particularmente todavía no le veo a Mastantuono. No, por supuesto. Particularmente. Yamal ya es presente, evidentemente, pero digo nomás que de aquí a 5 años, uno se imagina, ¿verdad? Bueno, vamos a ver dentro de 5 años dónde están. Claro, por supuesto. Hay muchos que han pintado muy bien y después, lastimosamente, algún cambio de director técnico, algún cambio de aire, no le cayó absolutamente para nada bien. Pero lo de Yamal es impresionante, ganar la Euro, 17 años. Por eso, Lamine sí, digo, a mí me gusta, no voy a discutir eso, pero no es Mastantuono, yo todavía pongo en tela de juicio. Tiene 17, Julio Enciso, ¿cuánto tiene? 21. 21 años ya. Y bueno, a él me encantaría verlo jugar en un club grande también, creo que no va a desentonar en ningún club del mundo,
con esa capacidad que tiene justamente Enciso. Hay tiro libre que corresponde, señoras y señores, pero tiene tanta arista, Diego, el fútbol, que podemos opinar y ver de diferentes formas, ¿no? Sí, por eso, o sea, vuelvo a decirte nada más, Edu, trasladando lo que es el presente de Lamine, yo creo que le saca una gran ventaja a Mastantuono en ese sentido, porque ya está jugando en la Elite a nivel de Champions, a nivel de justamente de selecciones. Insisto, a Mastantuono todavía, para mí, desde mi punto de vista, todavía le falta. Sí, está haciendo unos buenos partidos últimamente, pero el argentino es así. Después, cuando cruce el charco, lo quiero ver. Tiro libre corresponde al equipo de Trinidense, señoras y señores. Aquí viene Luis de la Cruz. Coloca el centro rápido, el pase para Camacho. No pudo dominar esta pelota, será tiro de meta. Tiro de meta para General Caballero. Tenés conexión ilimitada, todo contigo, todo ilimitado. Ruge en el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego, 20 minutos de esta primera etapa. Y el marcador.farma indica, Eduardo. El fútbol se siente. 1-0 está ganando Trinidense con gol de Romero, señoras y señores. Aquí carga el conjunto local. Atención, va con el balón Jiménez. Insiste aquí el conjunto local a través de González. Clementino abre juego para Teo. En el fondo aparece Román para poder enviar la pelota al córner. Será tiro de esquina para General Caballero. A disfrutar la Yolanda, a disfrutar los yogures más ricos. La Yolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Teodoro Arce se vendrá con el tiro libre de esquina que va a corresponder a General Caballero. Que se venga nomás esa pelota, dice Clementino, que está esperando. Va a querer empatar el partido General Caballero con Vado el centro en el fondo. Bien sacando Zamudio con el golpe de puño. Va a insistir otra vez aquí Molinas. Recuperando la pelota para el conjunto de General Caballero. Todo General Caballero pisando terreno de Trinidense. La pelota en la línea de fondo ahí arriba donde está González. Coloca la pelota para Clementino. En el fondo bien sacando Vera con golpe de cabeza. Cerca del círculo central. Quiere recuperar esta pelota de vuelta General Caballero, que abre juego por derecha para Richard Cabrera. Insiste Cabrera para General Caballero. Espera en la punta allí Clementino. También ahí está Báez, al igual que Teodoro Arce, abierto por el sector izquierdo. Cuando tiene atención aquí Jiménez. Entregó tan mal Jiménez. Ya viene saliendo otra vez Trinidense en su terreno tocando. Beba y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Beba y Flores, seguidos en Instagram. Gran como Beba y Flores. Larga atención, aquí está el largo, el envío para Romero. Se desequilibró, pero ahí estaba Jorge González para poder desviar el trayecto del balón, Diego Orlando. Bueno, qué oportuno el cruce realmente de González. Después se pasa la mano con Manu Romero. Un gran pase realmente por el costado izquierdo. En esa intención de habilitarlo justamente de Mendoza, lo hace para Romero, que se metió por el área, costado izquierdo del ataque. Y cuando iba a ensayar el remate, se cruza oportunamente González para desviar al córner. Otra llamada de atención que pone en peligro el arco de Watoski con esta pelota parada. Va a venir el tiro libre de esquina que corresponde a Trinidense. Quiere el segundo. ¿Será que viene el segundo? Aquí está De la Cruz. Trinidense va al ataque. Coloca el centro, primer palo. ¿Quién cierra? En el fondo nuevamente. Bien para sacar esta pelota Ever Fernández para el conjunto rojo. Recupera atrás el bote De la Cruz. Otra vez levanta el centro por derecha. No alcanza esta pelota en ese sector Cañete. Pelota libre de fondo. Será tiro de meta para la representación. Era Da Silveira. Tiro de meta para el conjunto de Juan León Mallorquín. Pasá por los locales de Mical Muebles. Encontrás excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mical Muebles está barato. Vaya de audiencia, señora Marlene. 098497970. Saludos para todos ustedes. Excelente como siempre Versus. Un fuerte abrazo, nos dice acá el oyente Eduardo. Hola amigos de Versus y Universo. Estamos compartiendo como siempre, acompañándoles por nuestro canal de YouTube. Granega dice acá, transmisiones de esta Argentina. Éxitos y felicitaciones por las lindas transmisiones que realizan siempre. Edgardo González, relator de Argentina. Saludos Edgardo, gracias por la buena onda. Buenas noches Marlene, muchas felicidades al gran maestro Sixto Heriberto López Villamayor y Castilla por la gran distinción que recibió ayer. Se lo merece y se merece muchos reconocimientos más. Buen trabajo a todos, dice Carlos Bernal. Está espectacular la transmisión. Olimpia es el papá de Cerro Porteño y eso le pica a los cerristas, dice acá el oyente Nelson. Y esa es parte del folclore. El cerrista tiene que aguantar y cuando gana Cerro, el olimpista también tiene que aguantar. Así mismo. Así mismo. Pero nada de hecho de violencia. Ayer creo que ya surgió ya otra vez que no sé si le jugaron con petardo a los aficionados de Cerro de la parte del Olimpia o viceversa. No sé qué pasó en ese sentido, Diego. No sabría decirte, porque la televisión pues no muestra. Si pasó dentro del campo, dentro del ¿Y por qué eso no estadio. muestra, Diego?
Sí, son directrices que tienen en ese sentido. Política interna de los... Pero acá en Paraguay nomás, porque vos Eso tiene que ves mostrar en para que se pueda Argentina, en identificar. otras partes se muestra, pero no en todos los lugares. Sí, en Argentina sí muestran. Pues ellos parte de lo de su folclore más o menos de mostrar pelea también. Les encanta al argentino eso. Recibimiento, qué bandera. Pero después vos ves transmisiones internacionales y cuando alguien invade y eso generalmente no se quiere mostrar. Y tampoco se quiere mostrar las peleas, salvo que ya sea exageradamente fuerte. Hubo una en Champions, creo que con los turcos y la policía, y se suspendió lo del partido más o menos casi 40 minutos. Bueno, pero vuelvo a decir, el hincha, parte de folclore hincharse, y todo tiene su límite. Pero a mí pende posible, hoy le toca ganar Olimpia, mañana puede ser Cerro Porteño y Puculante. No me da la gente de Cerro, Diego, Y sí, la verdad que más de 3 años sí, ya es muy largo eso también. A ver. Era offside, no, dejaron seguir. Dejaron seguir, aquí llegaba el conjunto rojo, es momento de marcar el tiempo de juego en este compromiso. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Y el marcador punto farma indica Eduardo. El fútbol se siente. El partido se mantiene 1-0 favorable para el equipo de Trinidense. Jiménez llegaba tímidamente frente a la portería de Víctor Zamudio cuando recupera de vuelta en la zona defensiva Jorge González para el equipo de General Caballero, tocando el balón por izquierda para Gabriel Molinas. Este revienta el balón a fuerte atención para Jiménez y que no alcanza. Recuperando sobre mitad de campo Trinidense a través del jugador Viera. Distribuye juego por derecha para que pueda correr Román a ver si alcanza. En la carrera está Gabriel Molinas, pone el cuerpo Molinas, recuperando la pelota en la zona defensiva que ya sale el equipo de Juan León Mallorquín así en su terreno. Por apostar a recibir 10.000 guaraníes gratis. Para apostar, registrate en www.apostar.l. Apostar a la casa de apuesta número 1 en Paraguay. Ok, toca el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín. No encuentra de momento respuesta, no puede reaccionar hasta el momento. Sigue perdiendo por 1-0, Diego Orlando. Sigue perdiendo por 1-0, lo ha nivelado un poco más. También levantó el pie del acelerador trinidense. Como les decía, ojalá Trinidense no se conforme con el 1-0. El 1-0 siempre es peligroso. El 1-0 nunca es tranquilizador y a veces ni haces mérito, pero hay un accidente que te complica y terminas igualando un partido que ni merecías empatarlo. Por eso no se puede relajar el conjunto de Trinidense. Y volviendo un poco al ámbito, o sea que pensando un poco, ahora me doy cuenta, me parece que los europeos no quieren lo mostrar cuando hay pelea y esas cosas también. Porque cuando llegan los equipos, es un desastre, un verdadero desastre cuando vos sos visitante y te vas a Inglaterra, te vas a España. Es un desastre. Tiran absolutamente todo por los ómnibus. Se pelean por las calles, que vuelan sillas, que vuelan piedra, eso. Pero en las agencias de noticias casi no sale eso. Vos ves eso solamente por las imágenes que levantan así en TikTok o en esas cuentas de Instagram sobre el fútbol y sobre lo que siguen justamente Barras del Mundo, por ejemplo, se llama una cuenta en X. Y generalmente alzan ese tipo de cosas que no se ven en transmisión internacional. De Países Bajos, holandeses No, pero de que se noruegos pelean, son terribles. de que se pelean, se pelean. Sí. Eso es categórico, solamente que no va en transmisión internacional eso. Carga el conjunto de General Caballero cuando está recuperando de la Cruz. Centro, atención hacia el lado izquierdo para que pueda correr Néstor Camacho. Se anticipa bien Manu Romero. Recuperando el autor del gol. Abre atención por izquierda para Camacho. De vuelta a la devolución en el medio dentro del área. Viene el segundo. Manu. El arquero Bastón que otra vez despeja. ¡Qué bárbaro! Era el segundo tanto para Trinidense, Diego. Qué bien la tejieron entre Camacho, entre Romero, dame, tomá, meté, le dijo básicamente Camacho, en una pared larguísima por el costado izquierdo. Engancha de izquierda, remata de derecha y Watoski. Allí, cuando parecía que iba a estar exigido, se cruza nuevamente González, que se disfraza de bombero y salva al arco de General Caballero, evitando que la pelota vaya contra su pórtico. Insiste aquí otra vez Trinidense buscando el segundo tanto. Quiere madurar su segundo tanto Trinidense. Centro arriba de Mendoza. Atención. En el fondo viene sacando Molinas para el conjunto de General Caballero. Recupera bien con sombrerito. Espectacular la jugada de la Cruz. Está jugando por el costado izquierdo para Mendoza. Va a colocar el centro de zurda con Vado. El centro en el medio. Atención, va a parar a las manos del portero Bastowski. Sale en el fondo el portero de General Caballero. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y
además tu economía. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años, creciendo a tu lado 40 años, haciendo que tu camino sea más fácil. Sufre, General Caballero, Diego Orlando. Sí, señor, en esta. Después de mucho también se acordó Trinidense de llegar para complicar en ese sentido el arco del conjunto de General Caballero. Oportunísimo realmente, y no es la primera vez que está haciendo Jorge González protagonista para salvar de algún remate contra el arco de Tehuatowski. Buscando la pelota otra vez Martínez, abriendo juego por derecha para Richard Cabrera, que quiere ensayar el centro en la marca. Estaba Mendoza, pega en él, esa pelota, por eso tenemos el lateral. Será para el equipo de Juan León Mallorquín por el sector derecho. Está esperando arriba González, como también Báez. Aquí está con el balón Richard Cabrera. Va a insistir aquí con el juego hacia el sector de derecho, siempre General Caballero. Está perdiendo por 1-0. Esto no le gusta al público. Va a venir esa pelota arriba dentro del área grande buscándole a González. Tampoco puede alcanzar. Insiste, atención aquí Franco. La pelota botaba en el medio. Agustín da Silveira saca fuerte y arriba. La pelota está en terreno de General Caballero por el costado izquierdo cuando recupera Molinas. Otra vez insiste Cañete. Cañete larga el centro. Otra vez en el fondo aparece recuperando Gabriel Molinas, tratando de encontrar el equilibrio del conjunto de General Caballero, Diego. Sí, pero da la sensación de que algunos jugadores de General Caballero no están totalmente comprometidos con la causa. En esta última acción, por ejemplo, veía que le bajaba la pelota a Franco, a Clementino González, y Clementino González ni siquiera atina a picar, a buscar ese balón. Así no, muchachos, o sea, así no Clementino, no, es que la pelota todo va a ser siempre al pie, esforzate un poquito más. Aquí no alcanza Juan bien, esta pelota será córner. Va a venir el tiro libre de esquina que va a corresponder a General Caballero. Quiere responder, quiere empatar el partido. No puede, lucha ahora el conjunto local queriendo empatar Trinidense. Se para bien en la zona defensiva y atento siempre está el portero Víctor Zamudio. Va a venir el centro contra el área. Prefiere tocar a la cortita allí en el medio. Otra vez para Molinas, ensaya, segunda pelota dentro del área. Atención, el golpe de cabeza. Era de Clementino que estaba dentro del área. Ahí está. O es González el que cabeceó al final. Va a ser tiro de esquina nuevamente. Sí, señor, pegaba en un hombre, dice el árbitro. Por eso tenemos otro tiro de esquina que será para el conjunto de General Caballero. Buscas un vehículo seguro, espacioso y potente. La Dongfeng GS 2025 adquirido hoy en Rodaria, Paraguay. Viene el córner, va a ser para el equipo de General Caballero. Va con todo Jorge González. También ahí está Clementino González empujando dentro del área grande. En la marca se aproxima de la Cruz. La pelota es para Teodoro. Levanta el centro. ¿Para quién? Para nadie. Para Clementino, que no va a alcanzar esta pelota. Ahora sí, la bajó con el pecho. Logra conectar el centro en el medio. Busca Báez. Insiste. Aquí Trinidense en la recuperación. Pierde mucho tiempo General Caballero. Aquí en los centros por sobre todo. Recuperando Teodoro. Dos hombres en la marca. Deja pasar esta pelota para Cabrera. Levanta el centro de intención dentro del área. Atento siempre Víctor Zamudio. Perdiendo mucho tiempo General Caballero en colocar rápidamente la pelota en zona peligrosa del conjunto de Trinidense, Diego Orlando. Y si lo colocan no lo hace bien. Le sobra absolutamente a todos sus delanteros que estaban pisando el área. Y así es muy difícil cuando vemos que está sentido. Manu Romero separa las acciones del compromiso. Bueno, ojalá no sea nada grave, pero una acción en donde él se deja caer al césped mientras recibe algunas indicaciones. También aprovecha para conversar el técnico de General Caballero con Jiménez. En ese sentido, conversando Sebastián Vázquez. Informa Banco Masa cuando quieras, estamos, Marle. Mañana juegan los equipos por la Sudamericana, Luqueño y Guaraní. Godoy Cruz, rival Deportivo Luqueño, cayó ante Deportivo Riestra 3-0. Esto en el fútbol argentino. Atención que Nacional Potosí, que es el rival de Guaraní, tenía que jugar ante Oriente Petrolero, pero ese partido no se disputó este fin de semana. Incluso fue reprogramado porque se están realizando refacciones, trabajos de mantenimiento del estadio Víctor Ugarte, porque allí se va a jugar el partido de mañana de Nacional Potosí Guaraní. Muy bien. Fútbol paralizado de momento, ya se va a reponer el jugador Juan Romero. Se levanta, buena noticia para la gente de Trinidense. En el fondo sale Víctor Zamudio. Ya tiene esa pelota en la salida, será para Trinidense. Buscar lo mejor para tu moto. Liquimoli es la marca oficial de Moto 2, Moto 3. Nuestros lubricantes diseñados para pistas más exigentes te garantizan el máximo rendimiento y cuidado para tu moto. Es momento de escuchar la opinión de Diego Orlando y Razábal del porqué de este 1-0 favorable para el conjunto de Trinidense en una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos. La gran diferencia está en la efectividad que tiene cuando tiene que profundizar dentro del área el conjunto trinidense. Buenos pies en el tema de
Manu Romero en la definición, de Néstor Abraham Camacho, que no está siendo una figura determinante, pero sí está alimentando de buena manera a sus compañeros. No tienen desesperación tampoco por ir rápidamente a buscar una acción y quemar un centro totalmente a la nada. Al contrario, siempre buscan alimentar de buena manera a sus compañeros en ofensiva. Esa es la diferencia que se está dando en este primer tiempo, porque General Caballero, como les dije, algunos estaban enchufados, otros no, algunos quieren la pelota al pie y no tienen ese compromiso de ir a pelear cada balón también como para tratar de sacar algún provecho. Esa es la gran diferencia que se da, al menos sobre 34 minutos. Bien, está tocando la pelota para el conjunto de Trinidense, otra vez del rebote aparece Cabrera recuperando el balón para el conjunto de General Caballero, abriendo juego por el costado izquierdo para Gabriel Molinas. La salida será para el equipo rojo que viene tocando por la punta zurda, insiste allí en ese sector, se juega más atrás de vuelta para Jorge González, más atrás para el botero Bastowski para que pueda colocar el balón, sorteando el balón a ver quién puede bajar, buscándole en ese momento, en ese caso al jugador González Clementino, pero estaba muy marcado por cierto, y tras el rebote aparece Vega distribuyendo juego por el costado izquierdo siempre para Gabriel Molinas, otra vez la devolución para Gaspar que sigue dominando. Gaspar Vega toca y toca el conjunto rojo, trata de salir pero no puede porque aparece De la Cruz recuperando la pelota para el conjunto de Trinidense y se zafa de la marca. Ya hubo falta sancionada por el árbitro, no aplicó la ley de ventaja en este caso Diego Orlando. Y quedó muy sentido De la Cruz y hay un amonestado y ese es justamente Franco, camiseta número 28, el amonestado en el conjunto de General Caballero. Por eso termina impactando básicamente con el pie a la altura de las rodillas De la Cruz y frente al árbitro. La amarilla está bien puesta por ahora, casi naranjada te diría. Vos sabés que encima de la espinillera ahí le da la patada y eso como duele. Es un lugar delicado, la parte baja de la rodilla. Hasta a mí me dolió. Y sí, porque de lleno termina impactando en esa acción. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego 35 minutos de esta primera etapa y el marcador punto farma indica Eduardo. El fútbol se siente. 1-0 está ganando el conjunto de Trinidense, está sentido Luis De la Cruz, importante aporte de momento en la zona medular del conjunto de Trinidense, De la Cruz por sobre todo, y va a ser una baja si es que de repente no continúa en el conjunto de Trinidense que está ganando por 1-0, Diego. Sí, De la Cruz es un hombre importante realmente, ha aparecido en varios partidos con remate de media distancia, con pases bien filtrados, es alguien determinante realmente para el conjunto de Trinidense. Y no es eso que se plaguea, ni mucho menos, digamos, no es de aquellos que protestan todas las jugadas, Diego Orlando, como aquel delantero que está en la banca de expectativa en Trinidense. Como Chiquito. Chiquito no se tira todo, ¿vale? Qué cosa que no aguanto eso. Informa Banco Pasa cuando quieras, estamos en Marle. Y atención que según informa un medio prestigioso de Francia como L'Equipe, luego de 6 grandes premios, Franco Colapinto, el argentino, podría volver a la Fórmula 1 de la mano de Alpine, en reemplazo de Jack Doohan. El piloto australiano no cumplió con las expectativas de la escudería y no seguiría corriendo. El regreso de Colapinto, así como están las cosas, será el domingo 18 de mayo en el Gran Premio de Imola. Y ya prepárense nomás ya también para todos los medios argentinos. Sí. Correcto. Esa información. Desde que empezó la Fórmula 1 esta temporada, Colapinto estaba para volver. ¿Verdad? 2x3 publicada que Colapinto va a estar. Pero ahora L'Equipe dice El eso. humo que lanzaron para Red Bull a fin de año, el 2024. Dios mío. Pero bueno, ojalá. ¿Quién es el ídolo de Fórmula 1 hoy día? Porque yo estoy desactualizado en ese Max deporte. Verstappen. Sí, ¿Y el británico qué pasó de él? Luis Hamilton fue a está Ferrari. Pero no está teniendo sus mejores actuaciones. Ayer le tiró una bombita a su equipo. ¿Y sí. ¿Cuántos años debe tener él a propósito? Y él me parece que es del 85, te voy a 41 confirmar. años por ahí. 31, 32 por ahí. No sé. No, Hamilton. Hamilton un Hamilton para poquito mí que más. ya tiene 40, digo, del 85. 42, por ahí. 85, 41 entonces. Sí, el 7 de enero de 1985. Y es de los históricos que quedan. Él es sí, porque tiene 7 campeonatos mundiales, al igual que Michael Schumacher. Sí, son los máximos ganadores. Y otro de los que promete mucho es Max Verstappen, el neerlandés. ¿Y nuestro paraguayito en qué está? Y él está en Fórmula 2. Fórmula 2. Una Nuestro escala paraguayo. menos, Sí, nuestro paraguayote. Nuestro paraguayote, sí, no, es más, no haya más disminuirlo. Yo dije, Paraguayito, nuestro paraguayo. ¿Cómo era su medio jacilento la lleva? Joshua Duerce. Joshua. ¿Cómo es, Doncito? ¿Y su apellido? Ahí pregúntale. Duerce.
Hay lateral y corresponde a General Caballero. El Vuelve a tema de la intentar Fórmula salir. 1, Edu, Sí. además de ser bueno como Joshua, necesitas un gran impulso económico. Sí, Ahí básicamente compras el lugar. Una buena máquina, ¿verdad? Sí, sí, Totalmente. sí, sí. Insiste, atención, General Caballero por derecha, trata de recuperar el balón otra vez. El conjunto de Trinidense por el medio sector apareciendo Da Silveira, tocando la pelota para Manu, que va en forma frontal. Los hombres en la marca, tocó la pelota para Camacho, que no está más para poder correr detrás del balón. Si le envías algo, esforzándole en este caso a Néstor Camacho, no te va a correr más. Atención a la pelota por la derecha, nuevamente para Jiménez el balón. Aquí hay Amonestado tarjeta Martínez. amarilla. Martínez recibe el acrílico amarillo, será tiro libre para General Caballero. Olvídate de los problemas de tu auto. Liquimoli, cuida tu motor, máxima protección, máximo rendimiento. Seguilo en las redes de @liquimoli_PY. De tanto en tanto en el medio sector se dan las caricias, Diego. Pero ¿no? Martínez se ganó una infantil tarjeta amarilla, medio campo, ya soltó el pase al jugador General Caballero y se va a lo baja. Innecesario. González está transitando en su terreno, ahora sí, habilitando la jugada para que pueda llevársela a Jiménez. Insiste aquí General Caballero, siempre por derecha. En la marca se aproxima Romero, llevándose siempre Jiménez, abre juego por derecha para Cabrera, no alcanza a dominar ante el asedio de Juan Romero. Dice el árbitro que tenemos aquí el lateral y será para el conjunto de Triqui. 2.760 millones es el pozo estimado en Lotería Vega Loto. Juega más fácil en Lotería Vega Loto, lotoqr.megaloto.com.py. Elegí solo 6 números, tu método de pago y listo. Recibí tu ticket por SBS Lotería Vega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Centro de atención de Mendoza buscándole al jugador Camacho. En el fondo viene colaborando en la salida Vega para el equipo de General Caballeros. Insiste aquí con golpe de cabeza otra vez en la zona defensiva. Sergio Mendoza distribuyendo el juego sobre mitad de terreno. Osmar Jiménez sigue llevándose esa pelota para el conjunto rojo. Es momento, sí señor, de marcar el tiempo de juego en este compromiso, es Héctor Heriberto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. El tiempo de juego 40 minutos, primera etapa y el marcador punto farma indicado. El fútbol se siente, mueve. El partido está ganando Trinidense por 1-0. Se está yendo este primer tiempo. La primera parte de este compromiso. Bien por Trinidense, Diego Orlando. Y sí, está en una parada, en un escenario que suele ser complicado, aunque este año no lo es tan así. Está sacando, al menos en estos 41 minutos, un triunfo importantísimo para ubicarlo mejor en la tabla de posiciones. Sí, Quinto con 23 sí, puntos. lindo puntaje para Trinidense. Empezó mal encima. Fernández está sacando esa pelota, juega por derecha de vuelta para Richard Cabrera, buscándole en este caso a Clementino en el fondo, bien a Silveira con golpe de cabeza por un costado, recuperando está General Caballero, el balón otra vez a la derecha a través de Gaspar Vega, abre juego por izquierda para que pueda meterse en ese sector Jorge González, se proyecta Gabriel Molinas a la izquierda, prefiere tocar sobre mitad de campo nuevamente por Osmar Jiménez, dominando el conjunto rojo, de izquierda a derecha tocando el balón en terreno de Trinidense que gana por 1-0. El Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cabrera viene tocando para Fernández, otra vez la salida será para el equipo rojo que ahora pisa todo. General Caballero, terreno de Trinidense y se genera el avance cuando viene aquí a restaurar, a recuperar esa pelota peligrosa que se complicaba en la zona defensiva del conjunto de General Caballero y el pase largo por derecha para Franco no alcanza, viene apareciendo Zamudio de vuelta en el medio sector, atrapando esa pelota con seguridad para el Triqui. Tiene conexión ilimitada, todo contigo, todo ilimitado. Ruge en el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. ¿Y Candeo Mbappé o Diego los jugadores de General Caballero, No hay idea nomás. No hay ideas. Displicente en Profundizar y es un pase muy largo, un pase mal dado. Y como te decía, no hay compromiso. Lo que me mostró Clementino hace rato. Le baja la pelota en esa acción Franco y él no se compromete en ir por lo menos a pelear el balón. Parece que tiraron la toalla ya. Y si vos sabés que deja esa sensación y Argel, no sé, dale oportunidad en todo caso a tus reservas, a tus juveniles que se van a querer mostrar, pero si tus profesionales te responden de esa manera, dejan de ser profesionales, son poco profesionales. Vos sabés que esta teoría, Diego, me gustaría que se apliquen en algunos clubes grandes del fútbol paraguayo,
Sensacional, me gusta. Arriba el balón, viene bajando con el pecho de vuelta. Clementino González abriendo juego por derecha, tratando de encontrarle allí Jiménez. Ya hubo falta, dice el árbitro. El tiro libre será para General Caballero, que pisa terreno del conjunto de Triqui. Va a venir el centro, va a venir la carga para General Caballero. Estamos en la parte final de este primer tiempo. Sigue ganando Trinidense por 1-0. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Me voy a agregar, si yo era el técnico de General Caballero y veía lo que hizo Clementino González, le cambiaba. No quiere jugar. Ahí le saca. Ahí mismo le. Y si me preguntaba por qué no querés jugar, le iba a decir. Por Caigüe. ¿Cómo no vas a pelear una pelota? Tiro libre corresponde a General Caballero. Centro en forma frontal, cerca de la media luna. Recupera Román, tocando en el medio, centro para Romero y abriendo juego por derecha para que pueda correr. Atención como un Pendex allí. Luis de la Cruz, que se frena. Logró conectar el pase de vuelta por derecha para Joel Román y este no alcanza. Abriendo el juego por izquierda Molinas, otra vez en el medio. Está luchando Viera, abriendo juego por el costado izquierdo. Recuperando está otra vez Molinas. La salida será para General Caballero. Ahora transitando en terreno del Triqui. Beba y Flores con ustedes siempre, los 365 días del año, las 24 horas. Beba y Flores, seguilo en Instagram como Beba y Flores. Centro que viene dentro del área grande, insiste Clementino, no pudo rematar. Pegaba el hombre. Aquí intentaba Clementino, pero hubo mucha marca dentro del área grande. Sí, cerrando, evitando que la pelota vaya contra el pórtico de Zamudio. Por momentos hay buenos movimientos de General Caballero, pero son muy esporádicos. Por momentos le dio una vez cada 20 minutos más o menos. Recupera Jorge González. La pelota es para General Caballero. Distribuyendo juego por derecha para Richard Cabrera. Insiste ahora General Caballero tocando el balón por el medio para Jiménez. La devolución hacia el sector derecho. Carga el conjunto rojo, que hoy está vestido de blanco con tono rojo realmente. Insiste Jorge González. Centro en el medio. Carga, atención, viene el remate. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! General Caballero. Salen todos a gritar. Bombazos Mar Jiménez allí hacia el palo izquierdo del portero Víctor Zamudio. Cuando las gotas caen, claro, rebosa el vaso y aquí aparece para poder celebrar, y hasta con lágrimas y con emociones, para poder celebrar este tanto del empate de General Caballero, que tanto la buscó, que tanto se metía justamente dentro del área grande para poder colocar esa pelota dentro del arco de Zamudio, pero esta sí que nos perdona. Osmar Jiménez, bombazo 1-1 General Caballero ante Trinidense Diego Orlando. Y no me digan que no les avisé. El fútbol tiene estas cosas. No aprovechás, te dormís y aparece un juvenil de 18 años llamado Osmar Jiménez. Un rechazo a la altura del segundo palo. Él estaba parado al borde del área grande. Tremendo zapatazo de primera con el pie derecho para clavarla. Estaba el ángulo superior izquierdo, quizás unos 30, 40 centímetros más abajo de ese ángulo, pero imparable para el golero Víctor Zamudio. Qué golazo que vimos también de parte de General Caballero. Qué golazo realmente de Osmar Jiménez para poner el 1-1 en este compromiso. Osmar Jiménez Bernal, de 18 años, nació en la ciudad de Horqueta, convierte su segundo gol en Copa de Primera, el primer tanto en el Apertura 2025, y fue amonestado porque se sacó la camiseta. El gol se produjo a los 45, primera etapa. Horqueta, Horqueta. Creo que era una de las candidatas a Mises. Sí. Hace mucho ya eso. Mi Horqueta. Como 5 o 6 años por ahí atrás. Sí, pero quedó ya eso. Quedó la historia. Demasiado quise decir ese rato Horqueta, pero bueno, queda esa grabación, pues no puedo dejar ese audio. Sí, no, cuando se quede Horqueta, ¡Horqueta! Automáticamente. Cosas como quedaron algunas en el tiempo realmente. Sí. Hay cosas que marcan, que ya quedan, ¿verdad? Llamaron una frase, algún comentario. Tu gol, por ejemplo, quedó ya en la historia de Diego. ¿Cuál? ¿Eh? Tu gol. ¿Qué gol? Su gol. Y cuando empató Paraguay contra Colombia. Ese quedó ya. Quisiste, yo gritaste así, pero después te diste cuenta de lo que dijiste y te fuiste, ¿verdad? Que eso fue fantástico. No, yo te quería, pero con el alma, claro. No quería que... Pero no podía, en parte sí, en parte no. Me salió el gol, pero... Te salió 1% de lo que quería. De lo que quería gritar. Sí. Yo quería salir a gritar acá en el edificio y abrazarme con todo legalmente. Parece que su
ojos saltando así, con esa alegría. Casi sacó su remera. Sí, sacaba la remera, pero espera que lleguemos a... Quiero ver nomás quién es el que marca el gol de la clasificación y qué jugador se va a tatuar Rubén Darío Sosa Colmán. Y esa es su promesa. El que marque el gol para la clasificación de Paraguay. ¿Y cuándo se puede dar ya eso? En esta fecha o la siguiente ya. Y ante Brasil podría darse, ¿verdad? Pero hay que ver. Yo quiero ver nomás si gol en contra, como siempre le digo. Que le toque Vinicio, madre. Gol en contra. No sé, vamos a ver. Se fue el primer tiempo. Sí, señor, termina, señoras y señores, este primer tiempo. 1 para el equipo de General Caballero, 1 para Trinidense. Versus de Universo 970 presentó el relato de este primer tiempo del partido de Eduardo Rojas. Ya van a vestuarios los jugadores de General Caballero como también de Trinidense. Un partido relativamente agradable. Todo esto con 2 goles que hemos visto justamente aquí y lo hemos vivido a través de Universo 970 con toda nuestra querida audiencia. Un abrazo a la gente de Pedro Juan Caballero, zona de Encarnación, zona central, San Pedro también, la zona de Caguazú, Cazapá, qué bárbaro. Tanta gente maravillosa que a estas horas de la noche están en sintonía. Y vamos a presentar el concepto de intermedio de este partido de General Caballero 1, Trinidense 1, con Diego Orlando y Razábal en una presentación de Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Por 2, ese me engañó. Edu, pensé que iba a decir KQP, pero al final su gallo no nombró. KQP como Asunción, no. Y bueno, pero nombrale también a tu valle, sí, me imagino plena sintonía. Piri, el Valle de Kilo DJ. Y bueno, Piri, ¿cuánta historia tenemos con Piri? Tenemos oyentes también aquí, Bueno, señoras y señores, final de este primer tiempo. Terminó siendo emotivo y a veces situaciones que tiene el fútbol. Situaciones que uno piensa y sabe. En tantos años de observar en donde por más que vos domines, por más que vos generes, si no aprovechás, te las hacen pagar. Y eso podríamos decir nuevamente lo que sucedió en este primer tiempo aquí en el partido. Uno recuerda, iniciándose el compromiso, una pelota justamente por derecha en un centro de Román, que se desvía y bajó de pecho Cristian Martínez desde buena posición, cerrando básicamente sobre el segundo palo. Baja de pecho Cristian Martínez, remata y termina apareciendo Tales Watoski, achicando el ángulo de remate. Una acción en donde termina salvando a los 7 minutos lo que pudo haber significado estar arriba en el trámite del compromiso para el conjunto del barrio de Santísima Trinidad. Esa situación, ¿qué indicaba? Que empezó a atacar Trinidense, porque al inicio, en los primeros 5 minutos, era General Caballero el que tenía la pelota, pero no hacía daño, no molestaba, por eso no le estoy nombrando, salvo quizás un remate de Teodoro Arce de tiro libre, que se desvió a los 3 minutos desde muy buena posición, pudo haber complicado mucho más a Víctor Zamudio. Se desvía la pelota, toma altura, cae sobre el travesaño sin que tenga que pasar zozobra el golero de Trinidense. ¿Y a qué voy en eso? Que podría haber aprovechado de mejor forma el conjunto de General Caballero. ¿Pero qué pasó? Esos 7 minutos, en ese remate que salvaba Watoski, también se generaron una serie de tiros libres, un par de tiros libres hasta podríamos decir en forma consecutiva para el conjunto de Trinidense. Y en un centro también, desde el costado derecho, que es rechazado a medias, la pelota le cae justamente a Da Silveira por el costado derecho del ataque, llega a levantar la cabeza, parecía que metía un centro por arriba, pero no lo hace, mete un centro por abajo, buscando un referente en el área, y encuentra bien posicionado a Manuel Romero dentro del área del conjunto de General Caballero. ¿Qué hace Manu Romero? No duda en sacar un gran, precioso remate de primera para clavarle la pelota a Watoski en su ángulo superior izquierdo, para dejarlo básicamente sin chances y marcar la diferencia. Tempraneramente pasaba a ganar el compromiso del conjunto de General Caballero. A los 10 minutos ya ganaba el conjunto de Santísima Trinidad. Hermosa definición de Romero, gran remate. Ese gol lo recordamos en el relato de Eduardo Rojas. Tras el rebote recupera de vuelta y en el medio sector, atención, Vera abre juego por derecha, cuidado con Romero, ¡qué golazo, qué golazo! ¡Gol!
de Trinidense, pero qué bombazo, golazo. Aparece Juan Manuel Romero para poder dejar su sello de gran goleador en este campeonato y en el conjunto de Trinidense, que decíamos que estaba presionando, que estaba atacando, y aparece con este misil para poder acallar Juan León Mallorquín. Triqui. Trinidense gana por 1-0, pero qué hermoso gol, qué precioso gol. El balonazo en el medio, casi un poquito más adelante del punto penal, hacia el ángulo superior, lado izquierdo del portero Bastowski. 1 para el equipo de Trinidense, 0 para General Caballero. Diego. Sí, señor. Y pasaba a ganar en esa gran definición realmente Romero, el 1-0. Y a partir de ese momento daba la sensación como que Trinidense, yo les decía, Trinidense no tiene que relajarse, Trinidense no tiene que quedar en ese sentido de ver qué sucede con el 1-0 a favor. Sí, le duró 5 minutos, esa intensidad, esas ganas de seguir, porque no buscando un segundo gol y estirar la ventaja ante General Caballero. Después levantó el pie del acelerador. General Caballero niveló, pero no tuvo ataque, no tuvo profundidad, no encontraba la manera de hacer daño al sector defensivo de Trinidense y mucho menos al arco de Víctor Zamudio, porque siempre había o una pelota profunda mal dada, o un pase corto, o un centro al segundo palo donde no había absolutamente nadie, o un centro al primer palo sin referencia a un compañero, sino que para que termine rechazando la pelota a algún defensa de Trinidense. Así iban pasando los minutos. Pero que yo les decía, el 1-0 es escueto. Siempre hay accidentes en el fútbol. Venía advirtiendo lo que podía suceder. De todas formas, uno recuerda una gran acción promediando el minuto 27, donde se junta nuevamente Romero con Néstor Abraham Camacho por el costado izquierdo. Una pared larga. Romero descarga, Camacho básicamente llega casi a línea de fondo, y ahí mete un pase atrás nuevamente para encontrarse con Manu Romero. Manu Romero lleva la pelota con el pie izquierdo, acomoda para su derecha y remata fuerte, potente. ¿Quién se cruza? González. Aparece justamente para ser el salvador providencial de una pelota que me parece lo iba a vencer a Watowski, y Jorge González pone la pierna cruzándose y desviando el balón al córner de lo que en ese momento podría haber significado el segundo gol para el conjunto de Trinidense. Y eso fue lo último realmente peligroso en ese minuto 27 del conjunto de Santísima Trinidad. Porque si uno me pregunta, ¿y después qué generó? Y después no generó más. Les dije, estaba cómodo al no acelerar, estaba cómodo porque no hacía daño General Caballero, pero también le dije que no se puede dormir en ese sentido. Y sucede lo que casi siempre sucede, cuando te olvidas de atacar, cuando te olvidas de generar, cuando te olvidas de llevar peligro, aprovecha alguna que otra situación tu rival de turno. Una pelota que viene por el costado derecho en forma de centro es rechazada por la defensa de Trinidense. En ese rechazo de Mendoza, le queda al borde del área, aparece en buena posición Osmar Jiménez, y ni qué decir si es buena posición, en excelente definición, porque siempre digo, hay que animarse a pegarle de primera, no deja ni que pique el balón. Estaba al borde, casi pisando el área grande, la línea del área grande, y ensaya un remate con pierna derecha, potentísimo, fortísimo. No la clavaron en el ángulo porque no se le elevó 40 centímetros más ese balón, pero fue potentísimo, pasa sobre Mendoza el balón y clava un tremendo zapatazo al poste izquierdo de un Zamudio que no llegó, para convertirse en ese minuto 45 en el gol del empate de General Caballero. Un verdadero golazo de Osmar Jiménez. Ese gol que significó el empate para General Caballero lo recordamos también en el relato de Eduardo Rojas. Carga el conjunto rojo, que hoy está vestido de blanco con tono rojo. Realmente insiste Jorge González, centro en el medio. Carga, atención, viene el remate. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! General Caballero. Salen todos a gritar. Bombazo Osmar Jiménez allí hacia el palo izquierdo del portero Víctor Zamudio. Cuando las gotas caen, claro, rebosa el vaso y aquí aparece para poder celebrar, y hasta con lágrimas y con emociones, para poder celebrar este tanto del empate de General Caballero, que tanto la buscó, que tanto se metía justamente dentro del área grande para poder
colocar esa pelota dentro del arco de Zamudio, pero esta sí que nos perdona. Osmar Jiménez, bombazo 1-1, General Caballero, ante Trinidense Diego Orlando. Golazo realmente Osmar Jiménez para poner el 1-1 del compromiso. Usted se preguntará, ¿es justo? No. Generó muy poco General Caballero. Pero en fútbol, y en el fútbol no hay justicia en muchas ocasiones. Se aprovecha las que se tiene, y eso hizo Osmar Jiménez para clavar un verdadero golazo, que posteriormente fue amonestado. Justamente se había sacado la camiseta para festejar, y yo también sacaría la camiseta y festejaría de esa manera 18 años y meter un semejante bombazo realmente para poner el 1-1 en este compromiso. Veremos realmente cómo terminan encarando el segundo tiempo. La necesidad pasa por el local, por tratar de sumar de a 3. Encontró el empate sin querer queriendo, y veremos si Trinidense se olvida un poco de estar relajado y apuesta otra vez a ser protagonista y a buscar otra vez ponerse en ventaja en el segundo tiempo. Por ahora están firmando un empate que mucho no les sirve a ninguno de los dos. Nosotros, a la espera de ese segundo tiempo, vamos brevemente hasta la coordinación y ya volveremos para la segunda etapa entre General Caballero 1, Trinidense 1. De esta fecha 17 del torneo Apertura 2023, que recordemos arrancaba el día viernes. Tuvimos dos partidos, empate 1-1 entre 2 de Mayo, Sportivo Luqueño. Recoleta perdió 3-0 ante Guaraní. Ese día el superclásico del fútbol paraguayo. Fue el sábado triunfo de Olimpia por 2-1 ante el Ciclón. Ayer dos partidos, Nacional cayó por 1-0 ante Meliano, empate 0-0 entre Libertad y Atlético Tembetarí. En estos momentos están igualando 1-1 General Caballero de Juan León Mallorquín y Sportivo Trinidense. Vamos a repasar la tabla de posiciones con este empate parcial, porque Libertad tiene 36, Guaraní 32, Olimpia 29, Cerro Porteño 28, Sportivo Trinidense 21, Meliano 21, Recoleta 21, General Caballero 18, Tembetarí, Luqueño con 17, Nacional con 15, 2 de Mayo con 15. Son las posiciones del torneo Apertura 2025. Vamos a repasar ya la próxima fecha de este torneo, la jornada 18, porque vamos a tener una semana internacional, martes, miércoles, jueves. El día viernes arranca la fecha 18 de la apertura a las 17 horas, Trinidense ante 2 de Mayo en el Martín Torres, 19:30 Tembetarí ante Nacional en el Luis Alfonso Yani. El sábado a las 17 horas, Guaraní ante Cerro Porteño, estadio Arsenio Erico, 19:30 Meliano ante Recoleta en el estadio Ameliano Villeta. El domingo a las 17 horas, Olimpia General Caballero en el estadio Luis Alfonso Yani. A las 19:30 se viene Luqueño ante Libertad en el estadio Luis Salinas. Los partidos de esta fecha 18 del torneo Apertura. De hecho, quedan 5 fechas para la finalización de esta primera competencia del año en el fútbol paraguayo. Les decíamos a tener una semana internacional. Mañana 2 equipos y los 2 que están en la Copa Sudamericana entrarán en acción. Guaraní visitando a Nacional Potosí a las 19 horas en el estadio Víctor Agustín Ugarte en Potosí. Préndanse mañana a toda la cobertura desde las 18 horas con Juan Coronel en la coordinación, en la locución comercial Sixto López Villamayor, Oscar Gómez, en los relatos comentarios de Diego Irrazábal. A las 19, Nacional Potosí ante Guaraní. Ese mismo día, ese mismo horario, Luqueño recibirá a Godoy Cruz de Argentina en el estadio La Huerta. 19 también, informes permanentes con Rubén Sosa. Así que mañana toda la cobertura por Universo 970. El miércoles, el turno de Cerro Porteño recibiendo a Palmeiras de Brasil, 21:30. El equipo brasileño que tiene puntaje perfecto en esta competencia. 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. En la nueva olla azulgrana, Salvador Icar en los relatos, en los comentarios Cristian Pérez, en
los móviles Matías Cuevas y Rubén Sosa. Quienes habla en la coordinación, en la locución comercial Michelín Ortiz. Esto el miércoles. El jueves, Vélez ante Olimpia en el José Amalfitani, y también a las 19 horas Talleres de Córdoba ante Libertad, Copa Libertadores de América. Los equipos de a poquito están ingresando al campo de juego, así que nosotros nos metemos, nos ponemos nuevamente los auriculares, acomodamos el micrófono para vivir el segundo tiempo del partido que se está disputando en Caremú. Vamos a volver con algunos mensajes hoy mientras Edu anota los cambios. Hola, Universo TV terminó. ¿Qué pasó? Dice acá Víctorcito Portillo. Víctorcito Portillo, ya no existe Universo TV. Desde el 1 de mayo es Popu TV. Así que no existe más, ya no hay Universo TV. Antonio Arevalos, también saludos para él. Buenas, Marley, está excelente como siempre la programación. Saludos para todos ustedes. Dice Nelson Santa Cruz. Un fuerte abrazo para Nelson Santa Cruz. Volvemos con mucho gusto hasta Eduardo, hasta Diego. Muy bien, muchísimas gracias. Hay 3 cambios que se han producido justamente en el conjunto de General Caballero. Arrancó este segundo tiempo. Versus de Universo 970 sigue presentando el relato de Eduardo Roca. Muy bien, la pelota del equipo rojo. Atención a la pelota por el sector derecho para Álvarez, que está buscando ahora meterse por el sector derecho, habilitando la jugada. Atención, la pelota es para Cañete, de vuelta en el medio, aparece De la Cruz. El rebote recupera rápidamente Jiménez, abriendo el juego por el costado izquierdo para el conjunto de General Caballero, que va a presionar por la punta zurda. Atención, el balón es para Ronald Roa. Del rebote aparece Vera, abriendo juego por derecha, tocando el conjunto de Trinidense, que sale por derecha. Pasada por los locales de Becal Muebles, encontrás excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Becal Muebles está barato. Va a venir esta pelota otra vez en la zona ofensiva para la representación de Trinidense. Estaba en posición adelantada Camacho, dice el árbitro. Por esa razón tenemos el tiro libre defensivo que será para el conjunto rojo. Abriendo juego por derecha para Marecos. Este que baja con el pecho y está levantando la mirada para poder colocar el centro dentro del área grande. Clementino busca, insisto, otra vez en la recuperación. A ver, está Román tocando el balón por derecha. Trinidense sale con velocidad. Román lo persigue por izquierda Molinas. Se frena bien Joel. Toca la pelota sobre mitad de campo para Luis de la Cruz. Pisando terreno de General Caballero con pelota dominada. Insiste por el lado izquierdo. Atención, va Romero. Está esperando. Quiere girar. No pasó nada, dice el árbitro. La salida corresponde al equipo rojo. Por apostar a recibir 10.000 guaraníes gratis para apostar. Regístrate en www.apostar.la. Apostar a la casa de apuesta número 1 en Paraguay. Roa está con la pelota por derecha en la marca. Da Silveira, está el uruguayo cerquita nomás, viene tocando por derecha de vuelta allí. Roa para Marecos, ensaya el centro fuerte y arriba. Esta pelota de Vega será tiro de meta para el equipo de Trinidense. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Segundo tiempo, sucesivos cambios en el conjunto de General Caballero y también Trinidense, Diego Orlando. Bueno, sí, efectivamente, se fue el goleador, justamente Osmar Jiménez, para que ingrese con la 7 Ronald Roa. Se fue Cristian Báez para que ingrese con la 20 Jordan Santa Cruz. Se fue Juan Franco para que ingrese con la 6 Miller Mareco en el conjunto local. Por su parte, Cristian Martínez dejó el terreno de juego en Trinidense para que ingrese con la 19 Alex Álvarez. La pelota corresponde al conjunto de Trinidense por el costado izquierdo. La información fue presentada por Banco Baza, cuando quieras estamos. Manejando la pelota Trinidense, atención, aquí está con el balón Néstor Camacho sobre mitad de terreno. Insiste, atención, el pase largo, el envío por el sector izquierdo. Hubo mano, dice el árbitro. Hay tiro libre, va a corresponder al conjunto de Trinidense, que se muestra algo más incisivo en este segundo tiempo. Pelota parada, corresponde al conjunto visitante. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años, creciendo a tu lado 40 años, haciendo que tu camino sea más fácil. Balón a tierra, decía el árbitro, juega en la zona defensiva. Aquí está la salida, corresponde a General Caballero. Olvídate de los problemas de tu auto. Liquimoli, cuida tu motor, máxima protección, máximo rendimiento. Seguido en las redes de @Liquimoli_PY. Hay salida que corresponde a Trinidense por el costado izquierdo, señora Marilena. Bueno, vamos a recordar los rivales de los equipos paraguayos. ¿Cómo le fue esta semana? Palmeiras, que es rival de Cerro Porteño este miércoles por la Libertadores, derrotó 1-0 a Vasco en el Brasileirão y es líder de la competencia. Talleres, así como dicen ellos, el rival de Libertad del jueves por la Libertadores, cayó 2-1 ante Instituto de Córdoba en el Clásico Cordobés. Estaba ganando con el tanto de Galarza al argentino, pero terminó remontando
enfrentando Instituto. Y Vélez, que es el rival de Olimpia, el jueves por la Libertadores, cayó por goleada 4-1 ante River en el Monumental. Choque de cabeza, están sentidos los jugadores de Trinidense. Vamos a ver la reiteración. Aquí está Manu Romero, el número 2, Cabrera, cabecea prácticamente ahí la parte trasera de la cabeza de Manu Romero, que queda sentido también en este caso los dos jugadores en el terreno de juego. Sí, señor, recibiendo atención en este momento ambos jugadores, el de Trinidense y el de General Caballero. Y pensar que Talleres le dicen la T, y quizás Instituto de Córdoba tenga uno de los mejores apodos que a mi criterio existen, como que le dicen la Gloria a Instituto de Córdoba. ¿Por qué? Vos sabés que nunca me pregunté, sé que le dicen la Gloria, Mira. pero ay, el perrito. Perrito malvado. Terry. No, ahora Buenos ponte Aires. ese. Mira que se tira Cariñoso. No, es Delmer ese tiene una mezcla ya de, parece Pitbull con el Delmer paraguayo. Parece labrador. Mira la cabeza. Labradorcito. Y bueno, interés. Una mezcla de labrador con Delmer. Se va a reponer, señoras y señores, el jugador de General Caballero. Marcamos el tiempo de juego. Litro Chaco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa y el marcador punto farma. Ahora indica Eduardo. El fútbol se siente, mueve. Ahora el resultado está 1-1 entre General Caballero y Trinidense. ¿Quería decir algo, Diego? No, que por sus triunfos y época de gloria en la Liga Cordobesa, dice acá. Según la IA. Justo está leyendo lo mismo. Exactamente, sí, según la IA, que yo no confío más tanto después de lo que me hizo con el bordero. La inteligencia artificial no es tan inteligente Sí, que digamos. hay que ir directamente, pero para la historia me parece que sirve. Quiera que Talleres de Córdoba. Recaudación. Ah, Recaudación. Ese no es el Chato ya Carrera. esa Jaima, eso no se usa. El Chateau, Es otro de ese. ese es el estadio que usa Talleres. Ah. Y que Talleres tiene ahora otro estadio, ¿no? No, para mí, el Chateau Carrera usa Talleres. Ese es el club originario de Mario Alberto Kempes, ¿verdad? Talleres de Córdoba. Y sí, y después pasó a llamarse justamente el Mario Alberto Kempes. Sí, ahí se Por va a eso que jugar. me confunde todo a mí. A ver, y también dice eso, me estoy fijando acá un poco en Wikipedia, que por el poderío del equipo, por las brillantes, por los juegos y por todos los logros obtenidos, la afición cordobesa decidió bautizarlo como el Glorioso Cordobés, acortando este nombre como siempre lo ha hecho la gente para llamarlo La Gloria. Saca bien la pelota en la zona defensiva, insiste aquí Luis de la Cruz, tras el rebote colabora como un defensor Juan Romero, levanta la pelota cuando insiste sobre mitad de campo, recuperando otra vez aquí González, queriendo sorprender al portero Zamudio, la pelota en sus manos, va a salir en el fondo Trinidense. 2.760 millones es el pozo estimado, Lotería Pega Loto, juega más fácil en el lotoqr.pegaloto.com.py, elegí solo 6 números y listo, y también podés jugar con tu dinero en locales de pago, Big e imponen cobranza de todo el país. Lotería Pega Loto, elegí cambiar tu suerte. Quería escaparse, Teo Arce, le cometen falta cuando ya está teniendo la salida, otra vez González abriendo juego por de derecha para Fernández, este que levanta mirada y prefiere tocar allí para Cabrera de vuelta, la salida será para el conjunto rojo, levanta el centro cuando va a correr en ese sector, Miller no alcanza esa pelota, se le va hasta línea de fondo, será tiro de meta para el Triqui. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hoy día lunes el partido se juega claro aquí a través de Universo 970. El desarrollo de la fecha 17 termina aquí con este partido. Cabe recordar que 2 de mayo había empatado 1-1 con Luqueño, que Recoleta cayó 3-0 ante el conjunto de Guaraní, que Cerro Porteño cayó 2-1 ante Olimpia y que Nacional perdió por 1-0 ante Ameliano y que Libertad empató 0-0 con Atlético Tembetarí, que aquí el partido se mantiene 1-1 y cuando está cargando por el costado izquierdo, atención Teo Arce, en la marca se aproxima Cañete Arce y el remate, atento estaba el portero Víctor Zamudio nuevamente, tímidamente llegando de a poquito el conjunto del General Caballero, Diego. Sí, que ha metido hombres ofensivos como la presencia de Teodoro Arce, que se tira por ese costado izquierdo, el remate no tuvo mayores consecuencias, débil, fácil para Víctor Zamudio. Y lo de meta corresponde al conjunto de Trinidense. Tenés conexión ilimitada, todo contigo, todo ilimitado. Ruge en el Chaco para toda la nación, somos orgullosos
de ser paraguayo. Bienvenidos a Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Quería enviar la pelota fuera al jugador Cabrera, le salió esa pelota desviada al córner, será tiro de esquina para Trinidense, pisando de a poquito terreno adversario, viene el córner que corresponde a Triqui. Bebay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bebay Flores, seguimos en Instagram como Bebay Flores. De la Cruz, de mucha experiencia, de mucho recorrido, jugó en Olimpia también Luis de la Cruz. Sí. Tuvo su pasado en la franja negra, Luis de la Cruz, el mediocampista de Trinidense, que se encargará de colocar el córner que corresponde a Trinidense, es capitán de cuadro del conjunto de Trinidense. Dentro del área está Camacho, ahí está también Romero, allí se mueven los jugadores de Trinidense buscando el segundo tanto, pelota arriba, otra vez, pelota muy largo, el envío por cierto no pudo cabecear Juandera, la pelota en línea de fondo será salida que corresponde al equipo local. Mecal Muebles, el lado bueno de la vida. En Mecal Muebles encontrás excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. La salida será para el equipo local, en el fondo tiene Bastoski. ¿Cómo estás viendo el partido, Diego? Bien, sí, bien. En ese sentido, no hay emociones todavía en este segundo tiempo. Pero me parece que da la sensación de que General Caballero quiere ser más ofensivo en esta segunda etapa. Hablando de confusiones, como me dijiste lo del Mario Alberto Kempes y el Chato Carrera en su momento, ¿verdad? Otra confusión es el Giuseppe Meazza y el San Siro. Sí, cierto. Giuseppe Meazza para lo del Inter y el San Siro para lo del Milan. Así se llama el mismo estadio. El mismo estadio. Sí. Dos denominaciones. Y el otro, la Lazio, ¿dónde juega? ¿En la Roma? La Lazio Es de Roma. tiene su estadio y el Estadio Olímpico de Roma es de Roma. Sí. ¿Dónde juega Roma? Y antes, En el Estadio Olímpico de Roma. En el estadio. ¿Y la Lazio? Y en el Estadio de Lazio. Parece que hay confusión ahí, ¿eh? Y antes en el Mineirao, no sé si Atlético Mineiro no jugaba ahí, ¿verdad? O también, pero no, cambiaba de denominación. Sí, tiene razón Eduardo. Foro Itálico. Estadio Olímpico también comparte con Roma. Insiste, viene el remate de media distancia de Cañete. Bastoski envía la pelota al córner. Se acordó Trinidense, llega de a poquito buscando el segundo tanto, Diego. Sí, Watoski se luce en esta ocasión. Una pelota profunda nuevamente allí entre Cañete y Álvarez para que termine sacando el balón al tiro libre de esquina. Va con la pelota aquí otra vez de la Cruz, buscando el segundo tanto Trinidense. Todos los de Trinidense dentro del área grande. Coloca el centro, primer palo. En el fondo viene sacando González con golpe de cabeza. Insiste sobre mitad de campo. Trata de salir en ese sector Santa Cruz. Cae al piso, le cometen falta, sí señor. La pelota parada será para la representación de General Caballero de Juan León Mallorquín. Con Apostar recibí 10.000 guaraníes gratis para apostar. Regístrate en www.apostar.la. Apostar, la casa de apuesta número 1 en Paraguay. Se Sí, arriesgó con la tarjeta ahí con esa rodilla a la altura de la cadera. Totalmente innecesario en el salto. A lo que iba nomás, el Estadio Olímpico sí se comparte, pero tiene el nombre de Estadio Olímpico. El Chato Carrera y el penal. Hay penal que pasó en esta acción. Volvimos a la imagen y marca penal. Sí, entraba Roa dentro del área grande. Vamos a ver la reiteración de la acción. Puede ser penal, sí señor, hay penal. El árbitro va rumbo al punto penal favorable para el equipo de General Caballero, que puede aumentar aquí el resultado a su favor, y lo toca el defensor Axel Cañete aparentemente en esta acción. Y me quedan las dudas, Diego Orlando. Bueno, vamos a ver. Y Me hay quedan las un dudas. roce, pero así como para que eso signifique que te eche. Una pierna levantada peligrosa y después cuando baja le roza la parte del muslo, podríamos decirlo. No es una patada categórica ni contundente. El árbitro marcó el penal en cancha. Es más, estaba mostrando la reiteración de la jugada y cuando nosotros retomamos la imagen, el árbitro estaba marcando el punto penal. Después en la reiteración es muy dudoso el toque. Reclama todo trinidense, evidentemente. Acá hay una mala costumbre también el paraguayo. Déjalo, manas, por más que reclame, no va a cambiar lo que ve el VAR. El árbitro está ahí en cancha recibiendo las indicaciones. Se reclama o no, que vos quieras estirar o no agua a tu molino, no va a cambiar. Dejar nomás que le avisen y punto si es penal o no. A veces en esa vehemencia te ganas innecesariamente una tarjeta amarilla que están rozando los jugadores independientes, sobre todo Luis de la Cruz, que desde que se cobró el penal está reclamando.
Sí, señor, expectativa con relación a este penal que sanciona el árbitro Derlis López, favorable para el conjunto de General Caballero, que para mí no hubo realmente tal falta dentro del área grande como para que pueda ser sancionada penal, en este caso para el conjunto de General Caballero, porque lo vimos en la reiteración también, indudablemente, y vamos a ver si la tecnología aparece en este momento, Diego, o ya está decidido, ¿eh? Y no sé realmente. De la Cruz sigue reclamando, le invitó a salir del área. Se me demoran en analizar evidentemente varias imágenes, después interviene el zoom, tratar de verlo en cámara lenta, cámara rápida, cómo quedaría. Vuelve de la Cruz a insistir en la falta que se cometió y que marcó el penal el árbitro del compromiso. Por ahora está acomodado para ejecutar el remate el jugador de General Caballero. Veremos realmente si se autoriza. Teodoro Arce va a tener la magnífica oportunidad desde el punto penal de dar vuelta a este compromiso, si es que se ejecuta. Hasta ahora no vemos aviso de parte del VAR. Expectativa con relación al punto penal. Aquí está en el punto penal la pelota, indica el árbitro Derlis López. Ahora sí acelera, se pega en el travesaño. Aquí malogra la oportunidad del rebote, a través del arquero, va a luchar. Ya hubo falta, carga sobre el portero Zamudio. Será tiro libre defensivo para Trinidense, que respira, malogró el penal Teodoro Arce para General Caballero. Diego Orlando. Sí, no estamos para esto, Teodoro Arce. Es cierto, trató de asegurarse, autorizó el penal. Potentísimo. Arriba el travesaño, se interpone, rebota 1 metro adelante el balón. Ni siquiera hay esa discusión de la duda si entró o no. Y después en el rebote la pelea, Roa no la puede sacar de ahí. Es de la Cruz el que termina sacando con el pie derecho cuando ya había falta sobre el golero. Qué manera de desperdiciar General Caballero. Y estas son las cosas que después te vas a lamentar si es que llegas a descender. Tuvimos un penal contra Trinidense y no aprovechamos. Llegaba el conjunto de General Caballero. Señoras y señores, marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego, 15:25 de esta segunda etapa. Y el marcador punto barba indica. El fútbol se siente, mueve. Que continúa el partido 1-1 entre General Caballero y Trinidense en el estadio Carendí de Juan León Mallorquín. Tenemos aquí el lateral, va a corresponder al conjunto de Trinidense. Aquí está con la pelota Sergio Mendoza, va a colocar el balón en circulación dentro del área grande de General Caballero. Atención, quería despejar esta pelota en el fondo. Allí Ever Fernández va a pararle las manos del portero Bastoski, va a salir rápidamente General Caballero, tocando la pelota Roa por el costado izquierdo. Atención, buena carga de General Caballero, se mete Roa dentro del área, quiso colocar el pase filtrado, viene en el cruce Vera, recuperando el balón cerca de la media luna, otra vez aquí Vega, pierde tiempo, juega más atrás para Cabrera, logró conectar el centro dentro del área, va a parar a las manos del portero Zamudio, recupera la pelota para el Triqui. Informa Banco Basa cuando quieras, estaba Marle. Por la edición intermedia empataron 1-1 Sol de América y Resistencia en el estadio Luis Alfonso Yani. A las 20:30 se viene el último partido, Encarnación ante Santaní. 20:30, exactamente en 10 minutos este compromiso. Encarnayor le dicen Encarnación en época de verano, ¿verdad? Sí, porque es muy caro todo, pues. Por eso. Sí, yo creo que por eso más bien. Encarnayor. Sí, porque abusan con los precios, pero qué ciudad hermosa, qué ciudad. Yo fui hace algunos años atrás, no sé en la actualidad, pero nuestra compañera Rocío Gómez, que es corresponsal de la zona de Itapúa, siempre habla de las bondades de Encarnación y zonas aledañas. Totalmente. Yo creo que más provecho le sacás a las zonas aledañas, donde me parece que es más barato inclusive que Encarnación mismo. Encarnación anda a hacer playa y... Todas las colonias dicen que son hermosas. Sí, todo el departamento de Itapúa es una belleza, dice. Carga el equipo de Trinidense, hubo falta sancionada por el árbitro cerquita del área grande, ver si aprovecha la pelota parada que va a corresponder al equipo de Triqui. Me hizo recordar el penal de Brian Ayala, Deportivo Luqueño, que pegó también el travesaño y la pelota que se fue hasta el medio campo. De tanta violencia que le dio, mirá nomás la reiteración, en serio te digo, ¡pam! Era ahí, casi fue gol en contra. Tiro libre corresponde al conjunto de Trinidense cuando se va a producir. Acá viene chiquito el jugador Diego. Dragoncito Jiménez. No voy a decir tu jugador porque... No, mi jugador no es, categóricamente no. Sería un gran jugador. No le quería a él, ¿eh? No me gusta cómo juega. Porque se plaguea mucho, y reclama falta que no le van a cobrar. Y siempre él le duele algo. Siempre él está por el piso. Qué gran jugador sería si no se tirase, si no quiere, exacto, inventar falta y esas cosas. Atención, carga Trinidense, centro arriba.
Esta pelota se pierde en línea de fondo. Va a abrir el cambio el conjunto de Trinidense. Señoras y señores, en el fondo tiene Bastos que la salida será para el conjunto de General Caballero. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Y el Estamos con la jugador. información. Informa Banco Basa cuando quieras, estamos. Néstor Camacho sale Diego Sí, Orlando. Néstor Abraham Camacho, camiseta número 7 para el ingreso, camiseta número 9, Oscar Chiquito Jiménez. Camacho que se retira, tiene en su foja personal, no sé cuántos goles tiene Néstor Camacho, el histórico por ahí la tengo anotada, se me escapó, pero es uno de los... Se te escapó la tortuga. Sí. Disfrazada de pelota. 133 goles en 130. Copa de Primera. No quería errar, 133 goles. Y Ferfer es el que está liderando en actividad todavía de momento. En el Apertura En el está Apertura. liderando con 8 goles, pero la lista de máximos artilleros en Primera División, en Liga o Copa de Primera, lidera Santiago Salcedo con 160, pero el que está en actividad, 135 goles, Tacuara Cardoso, 134 Fernando Fernández y 133 Néstor Abraham Camacho. En torneos oficiales Asá hizo esa cantidad de goles. Ahora no se cuenta con los goles que puede hacer en la división intermedia. La No, intermedia el viernes hizo gol. Sí, tampoco Copa de Primera, porque recordemos, Copa Paraguay, Copa quiero Paraguay. decir, porque Copa Paraguay es un torneo donde están equipos de todas las categorías, no solamente Primera División. Este listado que yo tengo son de los equipos de los jugadores que juegan en equipos de Primera División. Y los toca, che. Se quiere o no, la pierna baja. Por eso. Digo, Diego. Y sí, pero los toca. El otro Cuando aprovecha. baja, ahí se le... Sí, ahí fue. Le termina tocando. Sí. Fue una acción riesgosa lo que hizo el jugador Sí. de Trinidense. Se está viendo de vuelta la repetición. Pero pixelada, ¿se dan cuenta la imagen? Claro, porque Horrible. ya aumentó el zoom justamente para mostrarnos en ese sentido. Ya ahí se pierde la calidad de imagen. Roa lleva atención el avance para el conjunto de General Caballero, remate de zurda, la pelota que se pierde en línea de fondo será tiro de meta para el conjunto de Trinidense, se presta Víctor Zamudio para el saque que será para el conjunto del Triqui, sí señor, y es momento de marcar el tiempo de juego en este compromiso, Sixto Heriberto. Litro Chaco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego, 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador Punto Parma indica, Eduardo. El fútbol se siente 970. 1-1 el partido, señoras y señores, en Juan León Mallorquín, a través de Universo 970, fecha 17, campeonato fútbol paraguayo. Busca la pelota aquí, Joel Román, en la marca, viene Molinas, envía la pelota por afuera, será lateral para el conjunto de Trinidense, pisando terreno de General. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años haciendo que tu camino sea más fácil. Miramos también de reojo la próxima fecha del campeonato. Claro que tenemos mañana aquí compromiso internacional de Guaraní, como también del conjunto, del Deportivo Luqueño, de Olimpia, de Libertad y Cerro Porteño. Le deseamos éxito a todos los equipos paraguayos. Va a cargar, atención, Vega por derecha, se perfila como un delantero. Viene a reventar esta pelota, Molinas por un costado, será lateral para el conjunto de General Caballero en su terreno por izquierda. Tu caso, un vehículo seguro, espacioso y potente. La Dongfeng GS China 2025. Adquirilo hoy mismo en Rodaria, Paraguay. Y atención, Edu, que el morocho que te gusta, me refiero al jugador morocho que te gusta. Vos sí dijiste, Lamine Yamal para Rafinha, él debe ser el ganador. Espera, señora. No se tiene que descontextualizar esto. Vamos a quitar información. ¿Cómo se llama el morocho? A veces que me gusta. Me gusta, sí. El morocho futbolista que me gusta cómo juega. Y, Claro. Está bien eso. Diego, Hay grabación. qué morboso sos. Hay grabación. Rafinha, su compañero de equipo, confesó que es su candidato para el Balón de Oro 2025 y no dudó en elegir a Yamal, su compañero, como principal aspirante al título. Y vos también seguro querés que el Balón de Oro, ¿verdad? Balón de Oro para Yamal. Y sí, que mucho Sí, ¿qué es lo que le vas a discutir ahora mismo? Imagínate si gana el triplete. ¿Quién Sí. era? ¿Qué pasó tu jugador? Había uno de apellido Serdan Shaqiri. Ese. Él está por ahí. Serdan Shaqiri. Qué buen Todos jugador. tienen su jugador que le gusta. Estaba mirando cómo juega. Realmente Jugadorazo. tiene- Jugadorazo. mucha potencia. Lastimosamente no es regular. Carga el conjunto de Trinidense de vuelta tratando de recuperar Joel Román tras el rebote. Otra vez insiste Gustavo Viera sobre mitad de terreno tocando el balón por izquierda para Sergio Mendoza. Atención, carga el conjunto de Trinidense. Viene la marca del jugador Cabrera sobre Romero. Insiste Cabrera, recupera el balón para el conjunto de General Caballero. Arriba la pelota baja bien Jordan Santa Cruz ante el asedio de Luis de la Cruz. Se encontraron los dos de la Cruz allí, Santa Cruz y Luis de la Cruz. A esa pelota por el sector derecho tenemos el
lateral y será para el conjunto de General Caballero. Liquimoli es la marca oficial de Moto 2 y Moto 3. De nuestros lubricantes diseñados para las pistas más exigentes. Te garantiza el máximo rendimiento y cuidado para tu moto. Esa pelota que está dominando, atención, por el costado izquierdo en acción ofensiva. Gabriel Molinas quiere colocar esa pelota, perdió tiempo Diego Orlando y Razá. Sí, yo marqué ya hace rato la posición adelantada. ¿Cómo lo que ves, Diego? Porque tenés 4 ojos, ¿verdad? Porque tengo 4 ojos, Todos sí. estamos con 4 Capitán ojos. de los piojos, dirían. La experiencia, la lectura que le da, ¿eh? Ojo de Chapona. posición. ¿Sabes lo arriesgado también? ¿Fue offside o no fue offside el gol de... Yo querés que te del sea Pastor? bien sincero, Eduardo. Sí. Para mí, offside. Offside. Para mí fue Todo el mundo offside. dice offside. De La tecnología Abreu. le da... Para mí fue offside. En la imagen, después aparece una cámara que está más hacia el sector norte, que evidentemente no es de la transmisión de la televisión, que forma parte del VAR, y nos clarifica supuestamente cuando parte el pase estaba ese pie levantado antes de dar la pisada hacia adelante. Y bueno, ya es tecnológico realmente la manera de terminar, pero en jugada rápida y a primera vista, yo sí era línea, banderina arriba. Pelota por Rápida derecha. parecía que era offside. Sí, por eso, banderina arriba. Ya estábamos gritando el gol, tirando los datos estadísticos, pero yo miraba de reojo por si se anulaba. Sí. Y finalmente dijeron gol. Ese es el debate que se instala justamente si fue offside o ¿Vos no. sabés En que este no caso... fue tanto debate, Edu? Los cerristas ni No, hablaron ni- de eso. ni- los Apuntaron a Zapac, a Exacto. Cecilio Domínguez, a Tito Está al lado Fernández. ya. Antes explotaba las redes sociales Sí. con las imágenes, con esas líneas marcadas por otras personas, cómo se analizó, qué imagen tomó, que estaba mal, que estaba inclinado. Esta vez nada. Sinceramente, oye, Cristiana Resignación era Cerro Porteño realmente. Atención, Trinidense busca el segundo. Romero, bien. Así como decías, Diego, como te gusta verle jugar a Oscar Jiménez. Aquí pivoteando bien, tocando la pelota para Romero. Casi vino el segundo, Diego. Y le dijo a Romero, tomá meta, y Romero pegó un remate displicente, que eso significó la tapada justamente de Watoski sin mayor esfuerzo. Hay tiro libre, corresponde a Trinidense por derecha. Marcamos el tiempo de juego. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y el tiempo de juego 25:25 de esta segunda etapa y el marcador punto forma. El fútbol se siente, Se mantiene el resultado 1-1 entre Trinidense y General Caballero en Juan León Mallorquín. De local juega la representación de General Caballero en Juan León Mallorquín. Viene el tiro libre que corresponde al equipo local. 2 hombres allí para poder colocar el tiro libre. Esteo Arce y también Santa Cruz. Cuando se preparan 2 cambios en el conjunto de Trinidense, vamos a ver qué pasa después de esta acción. Tiro libre que corresponde al conjunto de General Caballero por el sector derecho, que quiere el segundo tanto. No puede, de momento se para bien también el conjunto de Triqui, Diego Orlando. Sí, sacando todos. Marcos Gaona y Rodrigo Arevalo son los que van a ingresar. Centro, atención en el medio. Uy, qué fuerte choque A nuevamente. ver, es el jugador uruguayo el que está sentido. 2 jugadores de Trinidense, el otro ya se repone. A ver de quién se trata, creo era Ever Fernández, pero el que se llevó la peor parte es el jugador de Trinidense, que ya enseguida vamos a ver de quién se trata a propósito. Jiménez. Sí, Jiménez. Jiménez que saltó, sí, Sí, chiquito. chocaron los lungos. Colaborando allí, fuerte realmente el choque. Aguantó, sí que chiquito Jiménez. Yo sigo insistiendo, en algún momento se tiene que usar algún tipo de casco protector. A mí me preocupa esto de los choques de cabeza. Fernández se llevó por delante a Chiquito. Jiménez está sentido también. Ahí está el jugador Agustín da Silveira, tendido en el piso. Fútbol paralizado en Juan León Mallorquín, Diego Orlando. Pero da Silveira me parece por otra cuestión. No, en choque ni falta ni nada por el estilo. Ahí ya le pide que le levanten. Pero como ingresaron para atenderlo, va a tener que salir. Número 26, Maximiliano Centurión. Es Maxi Centurión, sí, no es Rodrigo Arevalo. Había visto el 6 y es Maximiliano Centurión con la 26. Y el otro, a ver. Camiseta 20 para Marcos Gaona. Marcos Gaona. Se aprestan para poder ingresar en el conjunto de Trinidense. Señoras y señores, el partido se mantiene 1-1. 2.760 millones es el pozo estimado. Lotería Vega Loto. Juega más fácil en lotoqr.vegaloto.com.py. Elegí solo 6 números, tu método de pago y listo. Recibí tu ticket por SMS. También puedes jugar con tu dinero en locales de pago, presa, que pago. Biggies, imponen cobranza de todo el país. Lotería Vega Loto, elegí cambiar tu suerte. Y Gaona entra por da Silveira, que se va lesionado. Un cambio obligado el que tiene el conjunto de Trinidense. Y el otro que se retira es Manu Romero.
para que ingrese entonces Maximiliano Centurión. Maximiliano Centurión, sí señor. A la derecha tenemos el lateral y corresponde al conjunto de General Caballero pisando terreno de Trinidense. Va a venir el saque manual que va a corresponder al conjunto local. Están empatando 1-1 con este cierre de la 17ª fecha del campeonato del fútbol paraguayo. Cuando viene manejando por derecha de vuelta General Caballero, Jordan Santa Cruz. Al ras del piso el pase en el medio. Cuidado con este avance. Va Molinas, abre juego por izquierda para Teo. En la marca está Cañete. Logró conectar el centro en el medio. A ver quién estaba entrando raudamente allí. Era Vega. La pelota que no alcanza es córner, dice el árbitro. No, es saque de meta que va a corresponder al Trinidense. El Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Informa Banco Masa cuando quieras. Citamos Marle. Y atención que hubo gol de Adam Mareiro para el Al Rayyan, que le ganó 4-2 a Lusail, esto en la Emir Cup de Qatar por los octavos de final. Su equipo avanzó a los cuartos de final, ahí su rival será Al Duhail. Lateral, bien por Vareiro, haciéndose sentir en el tanteador en ese fútbol tan lejano. Vamos a tener, Qatar. Sí señor, Qatar en el fútbol catarí. Centro arriba, va a bajar esta pelota en la zona defensiva. Juan Vera revienta de zurda cuando hay un jugador de General Caballero sentido en el piso. Insiste ahora en la recuperación, empujaba aquí Jorge González. Aquí está la pelota para Miller por derecha. Lucha, porfía, le robaron el balón. Aparece bien otra vez Mendoza. Levanta el centro cuando viene en el cruce Jorge González recuperando la pelota para General Caballero, que toca por el costado izquierdo para Molinas. Es momento, sí señor, de marcar el tiempo de juego, Sixto Heriberto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Ya de tiempo de juego clavado, 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador punto forma indica El Eduardo. fútbol se siente, mueve. El partido se mantiene 1-1, señoras y señores. Aquí gana un córner General Caballero. No está muy lejos Jordan Santa Cruz de su mejor momento. Quería ensayar ese remate de media distancia, no le salió, pero ganó un córner cuando tiene Teodoro Arce. Esa pelota parada que corresponde al equipo local. Va a colocar el centro, atención al primer palo, salta el arquero, insiste aquí General Caballero, Barroa, piden penal. No pasa nada, estaba cerca el árbitro Diego Orlando. Sí, no pasó nada, el árbitro no le voy a discutir porque el anterior marcó el penal y me parece que dejó correr de buena manera. Insiste Roa, sí señor, quería escaparse, le comete falta en este caso. Ahí está Centurión cerquita nomás, cometiendo la falta. Viene el tiro libre, ¿qué será para General Caballero? Tenés conexión ilimitada, todo contigo, todo ilimitado. Ruge en el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos a Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. No, es una patada tipo chaquichán, ¿verdad? Pero es una obstrucción bastante grave. No, ahí lo que reclaman es la mano. Dentro del área. Supuestamente, y parece que hay un codito por ahí. Escondidito, pero da la sensación, no es clara la imagen tampoco. Ahora, ¿cómo cambió el segundo tiempo? Se quedó totalmente Trinidense. Es cierto, Trinidense puede marcar un gol categórico, pero de un partido que lo tenía dominado se dejó empatar, y en este segundo tiempo, a no ser por el penal que gracias a eso se mantiene con el 1-1, porque falló General Caballero, pero General Caballero busca ganar el partido. Viene el tiro libre que corresponde, señoras y señores, al conjunto de General Caballero. Aquí está el tiro libre que corresponde al equipo local. Zamudio está atento, va a indicar el árbitro. Está Cabrera ahí cerquita nomás para poder colocar el tiro libre, el centro quizás, o jugar al arco arriba encima del travesaño, señoras y señores. Será tiro de meta para Trinidense. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos Lactolanda. El sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Este tipo de tiro libre tiene que ser para un talentoso Diego Orlando. No sé si practican en la semana. O sea que alguien que pueda está colocar. Tocando un punto importantísimo. Vos no podés tener talento, pero la práctica también hace al maestro. Claro. Sí. Y tomarte el tiempo para practicar tiro libre si querés ser un ejecutador, un especialista, un shoteador de tiro libre. Una hora de ensayar tiro libre no te va a hacer mal tampoco, si querés ser. Ahora, ¿quién se toma esa hora? No sé. Y yo creo que Brian Ayala es el tiro librista especialista que tenemos. pero hay gente que nace con ese talento nato de ejecutar bien un tiro Dice libre. que Chiquidad se quedaba con las barreras Y lo mismo de Chilaver. inmóviles, ¿verdad? Sí. Y de diferentes puntos.
Jonathan seguía Fabro. practicando los tiros libres en Exacto, Brasil, ¿verdad? exacto, sí. Jonathan Fabro. Y lo mismo de Chilaver dice que se quedaba 2 horas a practicar tiro libre. Y bueno, y eso hace al maestro. Esa es la diferencia cuando vos das. No te piden el 100% y vos te sobreexigís hacer un 20% más inclusive. Y sacás después diferencia. Y Pero terminás ahora poniendo tu nombre. No, ahora es es a lo que salga y punto. Todo eso así. Ahora sí podemos. Mansur, por ejemplo, es bueno hoy día con las pelotas paradas cuando se dedica realmente a hacer lo que convengamos sabe. que Agustín Mansur tiene un gol de tiro libre. Exactamente, un en gol. todo ese Tiene torneo. O sea, muy buen chut de media lo distancia. que sí no podemos negar es que prueba siempre. Claro. Prueba siempre de media distancia. Eso sí no podemos negar. Que Tiene se un gol dedique de media más, cancha. que se dedique más, eso es lo que se espera. A la derecha tenemos el saque manual que va a corresponder al conjunto de Trinidense, pisando terreno contrario, insiste por derecha de vuelta Cañete tras el rebote, va a recuperar General Caballero, este es Clementino, le cometen falta, esa pelota será para el equipo local, va a caer aquí, el tiro libre, está sentido el jugador de General Caballero, algo cansado, ya también al centro delantero de General Caballero, Diego Orlando. Y sí, probablemente sea candidato al cambio realmente Clementino González. Un Clementino que yo lo iba a cambiar en el primer tiempo ya, por ejemplo. Por actitud nomás. Pero bueno. Dos cambios preparan en cualquier momento. General Caballero, viene la salida de Jorge González. Sí, señora Marlene. Mientras voy al chat en YouTube, somos Versus PI Albirroja. Dice, hola, está con ese seudónimo. Ricardo Olmedo González, ¿cuántas fechas quedan para la finalización del torneo después de estas 5 fechas? Ricardo, ojalá que Guaraní sea campeón. Suicida 97, el morocho que le gusta, jajaja, le gustan no los morochos, dice acá. Ricardo dice, Diego, vos sos culpable. Sí. Al final. Yo en la rodilla ya me operé, doble fractura de ligamento, ya estoy retirado en Argentina, jugué muchísimo tiempo, dice acá. Pero en Tristán Suárez de Argentina, pero ahora en senior juego. Saludos Marlene, dice Ricardo Olmedo González. Saludos, soy Sebas 97, somos Cerro Porteño nomás, ya Diego, dice acá. Gracias por su trabajo titánico de comentar este partido sin dormir. Ja. Aguante Versus, gran 7, dice esta misma persona Sebas. Con buena onda siempre, Cañete busca la pelota por derecha, va a venir el saque manual que va a corresponder a Trinidense, claro que sí, marcamos el tiempo de juego, Sixto Heriberto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto y al tiempo de juego ahora 35:30, segunda etapa y el marcador punto Parma indica. El fútbol se siente 1-1 el partido entre General Caballero y la representación de Trinidense cuando se retira justamente allí don Clementino. Permitieron el ingreso Fernando Lesme. Sí, camiseta número 33, Fernando Lesme, se va Clementino González con la número 9. El otro que se retira es Teodoro Arce, camiseta número 10 y quiero confirmar por quién. Creo que era Cristian Amarilla el que ingresaba. El número 5. Número 5, sí, Teodoro Arce. Correcto. ¿Qué pasó en esta acción, Diego? Tuvo la gran oportunidad, un centro que sorprendió absolutamente a todos, menos al que estuvo atento a la jugada. En Trinidense, metiéndose por el costado del área, ensaya el remate Alex Álvarez y tapa Watoski, manda el córner. Tiro de esquina corresponde al conjunto de Trinidense, señoras y señores. Cuando estábamos anotando, haciendo las anotaciones, sorprende con esta jugada el conjunto de Trinidense. De derecha le va a pegar, aquí está con el balón de la Cruz, arriba la pelota, busca el segundo tanto, busca esa pelota el jugador Gaona tras el rebote. Aparece Amarilla, tocando el balón por el costado izquierdo para el hombre de refresco que aparece Lesme por el costado izquierdo. Largo el envío, a ver si alcanza Roano. Va a aparecer Zamudio en el fondo para el equipo de Triqui. Premium por Banco Basa cuando quieras, estamos Marlene. Y en Alemania, el campeón de la Bundesliga es el Bayern Múnich. Tras el empate del Leverkusen, con 2 fechas de antelación fue campeón y por fin Harry Kane con 31 años logró alzarse con un trofeo. Antes nunca pudo ser campeón. Vaya que intentó varios años de lucha y por fin se le dio, Diego. Yo si era Harry Kane, llego al próximo partido después alta farra. Así de sincero soy. Que muchas oportunidades tuvo Harry Kane, desperdició hasta que por fin pudo en el Bayern. Y es goleador con el Bayern, tiene 24 goles. Quedan todavía 2 fechas para que finalice la liga alemana. Pasa que el Bayern este fin de semana empató 3-3 con el Leipzig y el Leverkusen tenía que ganar sí o sí para aplazar por una fecha más. ¿Y qué sucedió? Empató 2-2 con Friburgo. Hablando de aplazar una fecha más, en algún momento se habló que en esta fecha iba a ser campeón Libertad. ¿Te acordás, Marle? Así mismo me acuerdo. Pasa que la diferencia Sí, tras la grande fecha era. 14 era de 11 puntos. Sí. Entonces decíamos, Guaraní
aprovechaba, perdía. Olimpia Cerro Porteño, misma cosa. Entonces se hacían los cálculos, podría no haber campeón, y con los cálculos matemáticos sí, pero eso no ocurrió. No, y ahora estamos todos cerca ahí en Guaraní Libertad. Increíblemente, ¿verdad? Sí, más bien me manda. En Exacto. algún momento dado yo era que dije que se iba a cortar justamente eso, porque había justamente un campeonato donde había esta misma situación prácticamente, se acortó y salió otro equipo campeón. Va a haber otros cambios en el conjunto de Trinidense, pero le va a dar más emotividad, pues Libertad a lo mejor va a querer no desprenderse, digamos, de la punta y querrá ganar ya su partido del siguiente encuentro. De Luqueño. Diego Torres ingresa en el terreno de juego del conjunto de Trinidense, refrescando su media cancha al conjunto de Triqui. Sí, media punta, justamente lo de Diego Torres. Un Diego Torres que había empezado bien también en Triqui, que había terminado bien, pero que no se afianzó en esta apertura. Y está ahí deambulando como opción de cambio, cuando en su momento fue titular indiscutible. Sí, señor, cuando viene a buscar otra vez esta pelota, Lesme transporta el balón hacia el medio sector cuando está perdiendo y recupera otra vez Trinidense, levantaba el centro, allí Cañete, el balón era justamente para Gaona en ese sector y que no alcanza, recuperando esta Cabrera para el conjunto rojo de Juan Luis Mallorquín, va a colocar el centro, a ver dónde coloca esa pelota, buscará Lesme, también está cerquita Roa, pero en el fondo colabora en la salida Mendoza con golpe de cabeza, allí está con el balón. Otra vez el jugador de Trinidense, Mendoza, va a buscar el balón para el conjunto de Triqui, caga el piso, siga, dice el juez, el balón tiene ahora el conjunto de General Caballero por derecha, hubo falta, dice el árbitro, falta del jugador número 32, Vega, que estaba empujando en ese sector y será tiro libre sobre mitad de terreno para el Triqui. Bebay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bebay Flores, seguinos en Instagram como Bebay Flores. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego clavado, 40 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador punto farma indica, Eduardo. El fútbol se siente 970. Que están empatando Trinidense, General Caballero 1, Trinidense 1 de momento cuando viene a cargar aquí Jiménez, toca por el costado izquierdo, atención, la pelota para Mendoza, va a ensayar el centro dentro del área, Jiménez de cabeza, el arquero sensacional Ostoski, desvía de manera providencial y era el segundo para Triqui, Diego. Qué gran tapada de Tales Watoski para sacarle el gol a Chiquito Jiménez, centro de la izquierda de Mendoza, cabecea Chiquito, poste derecho, Watoski mete una mano derecha providencial para evitar el segundo de Trinidense. Se salvó el equipo de General Caballero, tenemos lateral y corresponde al equipo local por derecha. Bebay Flores con usted siempre, los 365 días seguidos en Instagram como Bebay Flores. Pasa por los locales de Mecal Muebles, encontrá excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. Tremendo el cabezazo de Oscar Jiménez, pero realmente atento estuvo el portero Astoski aquí para poder acallar el grito de gol del conjunto visitante. Sería realmente aquí un baldazo de agua fría, utilizando justamente esa frase del viejazo para el conjunto de General Caballero en la parte final, en la postrimería, otra palabra, otra frase también del viejazo, Postrimería. Sí, señor, de este partido, en la Estaba postrimería. relacionando dos nombres que se relacionan con el folclore de dos jugadores que no son tan utilizados esos nombres hoy en día. ¿Sí? Clementino y Clementino. Teodoro. Y Maite, Clementino Campos, 6 de enero, ¿verdad? Teodoro, ese Teodoro Mongeló. Salvador Mongeló, Jamín, ¿cómo se llama? Boy Jarepe y otros, ¿verdad? Sí. Estaba relacionando eso nada más. Diego, ¿querías decir algo? No, ahí... Qué personaje Bastoski, impresionante. Ahí está la reiteración de la acción, Sí, tremenda pero acción. qué tapada metió Cuando también. carga de vuelta Trinidense por el costado izquierdo, estamos en la parte final de este compromiso. Sigue llevándose el balón Gaona. Gaona y en la marca se aproxima allí Marecos, también se aproxima de cerquita nomás a Sergio Mendoza para poder colaborar en la acción ofensiva. Toca la pelota en la zona defensiva, el balón es para Centurión, al ras del piso, el pase en el medio para De la Cruz. Otra vez esa pelota arriba, De la Cruz ya salió. Esa pelota otra vez en el medio sector cuando está recuperando el conjunto de General Caballero. Entregó mal amarilla y se genera el avance. Aquí está con el balón Diego Torres. Abre juego por derecha. Viene el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De
triquitón. Aparece aquí Axel Cañete como un delantero para poder colocar esa pelota por encima de la humanidad de Thales Batoski, que venía haciendo buen papel, pero aparece este pequeño, claro, este poemita que es del fútbol, en los exquisitos, claro, Axel Cañete con una definición tremenda. 2-1 pasa a ganar Trinidense aquí en Juan León Mallorquín. Pero qué gol, qué golazo, Diego Orlando. Sí, en una pelota regalada en salida básicamente del conjunto de General Caballero, una pelota profunda, la devolución de Chiquito Jiménez de primera. Me queda dudas la posición de Cañete, de todas formas define de manera exquisita, poniéndole la pelota sobre la humanidad de Watoski, lo justo y necesario para que baje por debajo del travesaño y se convierta en el segundo gol de Trinidense. En los últimos minutos Trinidense venía arrimando, Trinidense venía inclinando la cancha, y aquí, minuto 88, la gran definición de Cañete para poner momentáneamente el 2-1 del compromiso. Axel Rolando Cañete Ortiz, de 23 años, anota su segundo gol en Copa de Primera, segundo con Trinidense, primero en el Apertura 2025. El gol se produjo a los 43, segunda etapa. El gol realmente, el primero, el segundo y ahora el tercero, Diego Orlando. Revisión de VAR, parece así como está la cosa. No, claro, se está analizando la posición, se va a hacer la línea de marcación y veremos realmente si estaba o no habilitado Cañete en este momento. Se aguarda nada más eso, los capitanes ahí conversando con el árbitro. A mí me parecía offside, a ver. Ahí. Y es offside. Y es offside. ¿Levanté o no mi mano, Quiro? ¿Sí? ¿Levanté o no mi mano? Iba lejos. Sí, ojo de sí, águila. No, levanté el offside, pero... Ojo de gato. Que no venga con otra imagen ahora y no diga que vale, ¿verdad? Claro que el trazado... No sé. Decepción de momento, vamos a ver si es que es así. El árbitro va y anula la acción. Offside. Estilo libre, defensivo para el conjunto de General Caballero. Hermoso gol. Hermoso aquí gol. se salva. Se salva General Caballero, suspira, respira General Caballero, Diego Orlando. Sí, efectivamente, pero estaba en posición adelantada en esa gran definición realmente hace el Cañete. Hermosa definición, pero no sirve de nada. 7 minutos más lo que se van a jugar. Arriba la pelota por derecha, viene Cabrera, levantaba esa pelota para que pueda bajarla. Lesme insiste por el sector del derecho nuevamente. Miller, Marecos, 3 hombres en la marca. Lleva esa pelota hasta la línea de fondo a ver qué hace. Va a ganar, sí señor, el jugador del conjunto de Trinidense. Pega el Mareco Sergio Mendoza. Esa pelota será tiro de meta para el conjunto de Trinidense. Marcamos el tiempo de juego, Sixto Heriberto. Petro Chaco, precio y calidad del litro exacto del tiempo de juego, 45:30, tiempo cumplido. Segunda parte del partido y el marcador punto Parma sigue. El fútbol se siente, mueve 1-1 el partido entre General Caballero y Trinidense. Susto en el gol anulado, por cierto, Axel Cañete, una buena definición en el fondo tiene Zamudio, la salida será para Trinidense, arriba la pelota va a buscar Jiménez, logró peinar, aquí está el balón por el costado izquierdo, está llevándose Álvarez siempre con el balón, 2 hombres en la marca, se arroja al piso, en ese sector estaba Torres, se gana un córner, será tiro de esquina para Trinidense, protesta Jordan Santa Cruz, el córner será para Triqui. Con Apostar, recibí 10.000 guaraníes gratis para apostar. Registrate en www.apostá.la. Apostaba, la casa de apuesta número 1 en Paraguay. Centro que venía en el fondo, colabora como un defensor. Lesme estaba rechazando y ahora corre por derecha a ver si alcanza. No, Miller se quedó cortito en el fondo. Viene Mendoza, juega más atrás para Zamudio. Que otra vez rechaza esa pelota por un costado. Será lateral para General Caballero pisando terreno de Trinidense por derecha. Ya viene Cabrera para el saque manual. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Estamos llegando a la parte final. El partido se mantiene 1-1, Diego Orlando. Sí, se mantiene 1-1, pero ojalá haya alguna que otra emoción aquí en este tiempo de descuento. Sí, señor, cuando tiene la pelota Trinidense, el avance por el sector derecho. A ver qué hace el conjunto visitante. Torres tiene el balón. Ya hubo falta sobre la zona de 3/4 de cancha, zona
peligrosa, por cierto, de General Caballero. Viene el tiro libre que será para la representación de Trinidense. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años creciendo a tu lado. 40 años haciendo que tu camino sea más fácil. Saludos a Jackie Sosa Bonzi, que nos está acompañando, está también viéndonos a través de YouTube. Gran Oscar oyente. Sánchez, de igual manera, un fuerte abrazo para él. Ricardo Olmedo González dice que siempre nos acompaña en todas las programaciones deportivas desde Argentina, así que un fuerte abrazo para él, al igual que Angélica Arevalo. Guaraní sale campeón sí o sí, dice esta misma persona. Sí. Va a venir el centro, sí señor, va a colocar esta pelota. Sí, Leisito. Ajá, en Guaraní. Guaraní. Estamos en una campaña, Sisto Heriberto acompañando al indio. Centro del jugador de la Cruz, dentro del área grande, el arquero en segunda instancia, Bastowski, atento en esta acción, Diego Orlando. Sí, salió mal en primera instancia Guatoqui, menos mal no sacó provecho. Trinidense y una pelota muerta dentro del área, él la encuentra arrojándose a su costado derecho. Y ahora dice que está lesionado en la punta del pie izquierdo. Le pisaron el dedo grande, por esa razón se lamenta el portero del conjunto de General Caballero. Será salida que corresponde al equipo local. Buscas un vehículo seguro, espacioso y potente, la Dom Penguese Shine 2025. Adquirido hoy, vivo con Rodaria Paraguay. Y atención, Edu, que en la próxima fecha General Caballero jugará ante Olimpia de visitante, domingo 11 de mayo, 17 horas en Villa Lisa. Por su parte, Sportivo Trinidense en la siguiente jornada será local ante 2 de mayo, el viernes 9 de mayo, 17 horas en el Martín Torres. Todo esto, señoras y señores, aquí a través de Universo 970, cuando está teniendo Bastowski otra vez la salida, será para el conjunto de General Caballero. Revienta esa pelota, hace viajar en terreno rival, en el fondo colabora con golpe de cabeza Sergio Mendoza, devolviendo sobre mitad de campo de vuelta, devuelve Santa Cruz en el medio sector, va a buscar esta pelota Sergio Mendoza, toca la pelota para Jiménez otra vez, al balón arriba, ¿para quién? Para Álvarez, y este que no alcanza, va a parar en las manos del portero Bastowski, en el fondo sale el portero de General Caballero. Olvídate de los problemas de tu auto. Liquimoli. Cuida tu motor. Máxima protección, máximo rendimiento. Seguilo en las redes de @Liquimoli_PY. Recuperando está el conjunto de Trinidense. La pelota es para Álvarez a la derecha. Viene tocando el balón para que pueda llevársela a Jiménez. Jiménez y el balón, y a la derecha aparece bien Cabrera con golpe de cabeza. Rechaza colaborando Vega. Levantaba la pelota cuando viene en el medio sector. Jiménez tratando de colaborar en la zona media en la recuperación, pero insiste General Caballero. Aparece por derecha Cañete. Transporta el balón para el conjunto de Trinidense que tiene el balón. 2.760 millones es el pozo estimado en Lotería Megaloto. Jugá Megaloto. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. El mejor gol de este partido, Diego, ¿con cuál de los dos te quedas? Vos ¿El sabés que primero? me quedo con los dos. Los dos le pegaron de primera y los dos marcaron golazo. Qué lindos goles realmente. Sí, señor. A la derecha tenemos lateral y corresponde al conjunto de General Caballero. Marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, y el tiempo de juego 50, segunda etapa, y el marcador punto Farma indica. El fútbol se siente, 970. Señoras y señores, aquí tenemos el tiro libre. Al final el árbitro retrotrajo una acción y cobraba la falta, y que será favorable para el equipo rojo de General Caballero, y se vendrá el centro contra el área. Atención, quizás sea lo último para General Caballero. Sale Zamudio a despejar con el puño. Esa pelota colabora en la salida. De vuelta en el medio sector aquí Centurión. Cuando recupera el balón en la zona defensiva Jorge González. Devuelve el balón hacia el lado derecho. Miller quiere bajar esa pelota. Está luchando también Lesme. Tras el rebote recupera Mendoza. Sale disparado sobre mitad de campo. Atención, la recuperación es de Torres. Toca la pelota. Atención, en forma frontal. El avance para Trinidense. Viene el segundo. El arquero sensacional en segunda instancia. Aparece de vuelta Álvarez en el medio sector. Aquí desaprovechó la oportunidad Trinidense. Era el segundo, Diego. Qué pase le da Diego Torres a Álvarez para dejarlo en un mano a mano ante Guatoski, que lo aguanta. Amagó salir en primera instancia, dudó. Después, cuando ve que iba a enganchar nuevamente, lo achica. El remate de Álvarez no tiene forma de vencerlo a Guatoski, que le tapa un mano a mano clarito. Era el triunfo para Trinidense. Sí, señor, emociones en la parte final de este compromiso. Tenemos lateral y corresponde a General Caballero en terreno de Trinidense. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. O ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Molina, quizás sea lo último. Aquí está con el saque lateral arriba. La pelota logró peinar aquí Lesme. En el fondo colabora de vuelta Vera. Distribuyendo el juego de la pelota. Tiene el medio sector.
sector. Ya hubo falta, dice el árbitro. La salida será para la representación de Trinidense. Cuando estamos observando de vuelta la acción, la posición adelantada del jugador Cañete en la muy buena definición, cuando todos pensábamos que realmente era el segundo tanto para el conjunto del Triqui, y el árbitro dice ya no va más. Señoras y señores, final del partido. 1 para el equipo de General Caballero, 1 para Trinidense. Versus de Universo 970 presentó el relato de Eduardo Roca Casbe. Muchas gracias, Doncito. Los jugadores de Trinidense de General Caballero van rumbo a vestuarios para descansar. Claro, este resultado de 1-1, las emociones que ha dejado en el terreno de juego va a opinar. Va a conceptualizar el resultado final de 1-1 entre General Caballero y Trinidense. Diego Orlando y Razábal en una presentación de Liquiboli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Final de este partido, señoras y señores. Partido emotivo, sobre todo, en donde los primeros 25 minutos le favoreció a General Caballero. Tuvo una oportunidad desde el punto penal en esa falta de Cañete, donde se hace cargo Teo Arce de estrellar la pelota al travesaño, porque le quiso romper el arco, evidentemente, a Víctor Zamudio, y la pelota se elevó demasiado, pega en el travesaño, sale disparada hacia afuera y no puede aprovechar la gran oportunidad que tuvo en ese momento el conjunto de General Caballero para pasar a ganar 2-1. ¿Cómo necesita General Caballero los puntos? Pero no aprovecha ante un luqueño que tampoco gana. Y a partir quizás de ese minuto 25, 30, los cambios le hicieron bien a Trinidense. Los cambios le dieron mayor vivacidad ofensiva nuevamente al ataque de Trinidense. Lo escuchamos a Manu Romero, Quiro. Estuvimos bien por un momento, el rival también, y tuvimos para ganar en la última, pero no pudimos hacer. Quedó la sensación de que el equipo fue más entero, pudo más. Sí, claro, creo que merecíamos ganar, como te dije, a lo último, pero no se pudo, hay que seguir trabajando. En la primera etapa, ¿sentiste alguna molestia? Pensamos que nos iba a continuar, pero finalmente seguiste. Sí, me golpeé en la rodilla, pero aguanté un poco más y luego ya...